No sé si a ti te pasaría lo mismo, imagino que sí, pero en mi caso, en el colegio y en el instituto me enseñaron muchísimas cosas. Los afluentes de los ríos españoles, muchos de ellos ya secos y que no recuerdo. Los nombres de los reyes visigodos, que nunca entendí para qué servían. Los números romanos, que al menos me sirvieron para entender que en los créditos de las películas no salía un nombre muy raro, sino la fecha en la que se terminó esa película. Y también aprendí algo de latín que ni siquiera me sirvió para viajar a ningún país del mundo. En mi casa me enseñaron a que hay que trabajar muy duro, pero soñar muy bajito. No todos estamos destinados a triunfar. Muchos de nosotros somos hijos de la cultura del esfuerzo. No en vano es lo que les tocó vivir a nuestros padres y abuelos, que sí vivieron épocas realmente duras. También me enseñaron a ser responsable, a preocuparme de los demás, ya que a lo que debía aspirar era ser funcionario. Un sueldo para toda la vida debería ser suficiente para darte la felicidad, o al menos la felicidad justa para que pases desapercibido por este mundo. Y no digo esto a modo de crítica destructiva de lo que vivimos. Era lógico que esto fuera así. Eran los conocimientos y aprendizajes que a nuestros padres y abuelos les hubieran servido para prosperar más y mejor. Tampoco se les puede reprochar a nadie no ser capaz de entender hace casi 40 años que en un futuro no solo se podrían consultar los afluentes de un río desde cualquier lugar, o que incluso se podría sobrevolar ese río de forma virtual desde la pantalla de un móvil, haciendo zoom en cada punto o incluso viendo fotografías que otros han tomado del mismo. Pero sí que creo que algo que nunca se ha enseñado, algo en lo que nunca se ha educado, pero que ha podido ser útil y siempre será útil, es la gestión de las emociones y las habilidades relacionadas con las mismas. De pequeños nos enseñaban a ser los más fuertes, pero no nos decían que llorar no solo está bien, sino que es normal. Nos enseñaban a trabajar duro, pero no nos explicaban cómo gestionar la frustración cuando después de mucho esfuerzo uno no conseguía lo que se proponía. Nos decían que el trabajo en equipo era importante, pero únicamente nos hacían competir entre nosotros. A día de hoy, si algo he aprendido es que poco importa lo que uno haya estudiado, es mucho más importante su actitud frente a la vida, la capacidad de aprender en todo momento y sobre todo la capacidad de gestión de tus propias emociones y de la comunicación y gestión de las personas que te rodean. Cuando creas una empresa, por muy tecnológica y sofisticada que sea, tu principal reto siempre será la gestión del equipo. Un buen equipo, bien gestionado, será capaz de solventar cualquier problema que te encuentres por el camino. Pero una mala gestión de personas hará descarrilar hasta el equipo formado por los mayores genios en cualquier materia. Pero aún así, desde la base, seguimos sin hablar de la gestión de las emociones y del desarrollo de habilidades blandas como la comunicación, el liderazgo o la gestión de equipos. Para los que apenas hemos recibido formación en este tema y como regalo de Reyes de este 2020, una semana en la que nos solemos proponer los retos del año, traemos a Fernando Álvarez, desde la trinchera del emprendimiento. Fernando nos habla del desarrollo de habilidades blandas y también nos propone un plan para ser mejores como emprendedores y gestores durante este 2020 que entra. Soy José Carlos Cortizo, Corti para los amigos, y además de conducir este podcast, soy director de marketing en Product Hackers, una agencia de growth hacking y creación de productos digitales, y también de Fotografía e-commerce, un estudio de fotografía, vídeo y contenido visual para tiendas online. Si te gusta este episodio, no dudes en decírmelo dándole a like en tu reproductor de podcast o bien compartiéndolo en tus redes sociales o con tus amigos. La cuenta del Twitter del podcast es en digitalp y también puedes consultar las notas del episodio y suscribirte a nuestra newsletter desde nuestra página web en @digital. Os recuerdo, porque ya queda poquito para la finalización, que si tienes una startup o un producto digital, puedes aplicar a los Product Hackers Awards 2019, la segunda edición de los premios que organizamos desde Product Hackers y donde tenemos más de $500,000 de euros en premios a los mejores productos digitales de España. Así que nada, iros a la web awards.producthackers.es y ahí tenéis toda la información. Tengo el placer de conocer a Fernando por ser contertulios en el genial podcast de Planeta M, una tertulia semanal del marketing digital.
A partir de ahí he seguido más de cerca su blog y su trayectoria y me parecía la persona perfecta para hablar en este podcast acerca del desarrollo de habilidades blandas. Con Fernando hablamos del éxito y del fracaso, de la gestión de emociones, de cómo enfrentarse a una crisis, de lo bueno y lo malo de los coaches y también repasamos su dilatada carrera como emprendedor en tecnología. No en vano, Fernando empezó ofreciendo servicios tecnológicos en 1996 cuando los módems todavía hacían unos extraños ruiditos. Bueno, vamos a arrancar con este podcast el año y como todos los años seguro que muchos de nosotros nos proponemos muy buenos deseos que luego no cumplimos. Para intentar cumplirlos mejor hemos traído a alguien que nos pueda ayudar porque es una persona que se ha especializado en ayudar a otros emprendedores gracias a su experiencia y a toda la gente a la que ha ayudado pues bueno, a cumplir sus objetivos, mejorar como profesionales, como managers, como emprendedores. Tenemos hoy a Fernando Álvarez desde La Trinchera, que es un crack de todo esto, director de openland.es desde 1996, luego hablaremos, director de desdelatrinchera.com desde 2006 y también director del podcast Código Emprendedor, que también ha llegado ya, ha pasado su segundo aniversario. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer y gracias a vosotros y a ti especialmente por abrirme, en este caso, bueno, las puertas, el micro, digamos, mejor dicho, ¿no? De toda la audiencia que sé que es mucha y además sé que es muy buena porque, bueno, a uno que otro he cruzado algún que otro tuit por ahí en las redes y, bueno, y yo de hecho estoy entre esa audiencia, por lo cual todos los piropos para ellas son buenos porque también me llegan para mí, lógicamente. Tú ya sabes también que yo estoy enganchado a tu podcast, encima además compartimos a veces, que no hemos coincidido nunca, pero compartimos cartel en Planeta M. ¿Nunca hemos coincidido? Que creo que no hemos hablado todavía. Sí, hemos coincidido en uno, sí, es verdad. En uno hemos coincidido, es verdad. Sí, y vamos a coincidir, bueno, cuando se publique esto, habremos coincidido una segunda vez. Guay. Ahí lo dejamos. No me acuerdo de cuál es, así que... luego te lo recuerdo, Bien. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero primero como siempre, y para que la gente, si alguien no te conozca, pues te ubique. ¿Quién es Fernando Álvarez? Pedazo de pregunta. Y mira que es la primera que yo hago también en las entrevistas. Pues a ver, una persona muy normal, que cuando tenía 23 años se lió la manta a la cabeza sin saber exactamente dónde se metía y montó una empresa, que en este caso fue OpenLAN, dedicada, yo estaba en ese momento estudiando informática en la universidad y bueno, pues la empresa se dedicaba en aquel momento, y hoy día sigue dedicándose a lo mismo, a temas de páginas web, hosting, este tipo de cosas, es decir, servicios de nuevas tecnologías en el mundo online y demás. Y bueno, pues poco a poco fue avanzando en la evolución profesional como cualquier otro emprendedor, venido arriba, empresario, digamos ya, pues contratando gente, una cosa y otra. Y luego, posteriormente, lo que había iniciado a los 16 años como un hobby, gracias a un amigo que me dejó caer en mis manos 2 libros, El vendedor más grande del mundo de Ogmandino y Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie, pues me interesé durante todo este tiempo hacia atrás, o sea, desde los 16 años hasta el 2006, me fui interesando en el mundo del desarrollo personal, hasta que, como digo, en el 2005, para ser exactos, empecé a plantearme el tomármelo a nivel profesional y en el 2006 fue cuando ya monté desde latrinchera.com. Es decir, empecé a recibir formación ya de forma más reglada, dentro de lo que esto no es reglado, pero bueno. Y en el 2006 ya empecé a montar la web, empecé a montar el proyecto, el servicio, etcétera. Y luego ya, como antes mencionabas, pues en eso he seguido avanzando con temas de coaching, temas de habilidades blandas, todo enfocado siempre al mundo de la empresa y sobre todo más que el mundo de la empresa, el mundo del empresario, porque quieras que no es lo que yo conozco. He trabajado en gran empresa, pero he trabajado muy poquito. O sea, yo sí es verdad que empecé a trabajar con 16 años. Cuando empecé a trabajar con 16 años como socorrista y con 17 ya empecé en temas de formación de informática, porque bueno, era el típico chavalillo que le gustaban estas cosas y empecé ahí. Pero lo que es trabajo, digamos, de una forma más profesional, por decirlo de alguna forma así, aunque el otro era profesional, pero en otro ámbito, pues digamos que trabajos como Alcatel, etcétera, pues sí los he tenido, pero claro, los he tenido muy joven, los tenía con 18 años y demás. Entonces mi experiencia en el mundo de la gran empresa desde dentro pues es muy limitada. Desde fuera, como proveedor de grandes empresas, ahí sí he trabajado más. Empresas pues, desde Pfizer, por ejemplo, a Microsoft u otras de ese tamaño, bueno, y otros tamaños, ¿no? Y como mencionabas, pues hace 2 años, en esta nueva ola, que ahora se ve clarísimo, pero hace 2 años no se veía tan claro, porque todo el mundo decía, este es el año del podcast, y así llevaban con la cantinera, no se sabía cuántos años. Pero bueno, decidí que lo que es el blog, ya desde latrinchera.com,
como blog tenía su recorrido, está muy bien, pero que había que hacer algo nuevo. Y ahí en ese sentido, pues lo que vi la posibilidad y gracias ahí lo reconozco a Óscar Feito, que me insistió hasta aburrir, y luego por supuesto Borja Girón, que también insistió en lo suyo, pues me lié la manta a la cabeza y monté el podcast Código Emprendedor. Y desde hace 2 años, hace pocos meses, pues justo ha sido el 2º aniversario. Y bueno, pues ahí estoy celebrándolo porque la verdad que, no sé, a mí el resultado ha sido muy positivo, no solo en cuanto a audiencia, escuchas y todas estas cosas, sino también a nivel personal, ¿no? Porque sí es verdad que siempre me ha gustado el mundo de la comunicación, el mundo de la radio, y más allá de que yo me pueda dedicar profesionalmente dentro del ámbito de formación a otras personas en el mundo de la oratoria, hablar en estrado, comunicación social y demás, he estado en la parte desde la trinchera, no tanto en la parte de Openland. He estado desde, no sé decirte ahora mismo, pero a lo mejor 8 o 10 años, ¿no? Yo creo que ya más 10 años, colaborando con medios como Cadena SER, Radio Nacional, también en televisión y demás. Pero claro, es muy distinto, ¿no? El ir como invitado, aunque vayas repetitivamente, pero no dejas de ser el invitado, donde, bueno, pues tienes tu voz y voto relativa y específica en un espacio. Es muy distinto a decir, no, partes de cero, ¿no? Y fíjate, mira, esto no lo he contado nunca, esto es su primicia. Y mira, me acabo de acordar ahora, porque lo típico ya se te olvida, pero fíjate, el Código Emprendedor lo he estado viendo porque justo antes de grabar tenía una entrevista donde ha salido este tema y por eso me acabo de acordar. Código Emprendedor, en verdad, no con ese nombre ni con exactamente la estructura que tiene ahora, pero muy similar, fue una propuesta que yo hice dentro de Radio Nacional. Qué bueno. Cuando estaba colaborando con ellos, no sé decir ahora mismo cuándo, hace ya 4 o 5 años fácilmente. Y no encajó, pues seguramente porque, bueno, pues mi experiencia no era tal, no pedía dinero, o sea que ese no fue el problema, porque no pedía dinero, pero bueno, entiendo que también estarían con cambios políticos, me parece, internos, no me acuerdo si a nivel político también otra cosa, y Radio Nacional, pues queramos que no, aunque no nos guste, pues está bastante vinculado con el mundo de la política, y no sé exactamente, no recuerdo exactamente los detalles, pero sé que no cuajó. Y en este caso, pues cuando vino el empujón este, como decía antes, de Feito y de Girón, de venga, tienes que hacerlo, qué tal, qué igual, dije, jolín, pues a mí la idea es que me gustaba. Y digo, ¿por qué no la llevo yo a mi aire? Aquí nadie me va a decir que no. La otra cosa es que funcione o no funcione, pero puedo hacer lo que quiera, la libertad es total. Y ha sido el germen, digamos, que ha originado Código Emprendedor. Ahora profundizaremos en la parte desde la trinchera y Código Emprendedor, porque vamos a hablar mucho de soft skills, pero me apetecía que profundizáramos un poco en la historia de Openland, porque ¿cómo se le ocurre a alguien en el 1996 que lo del Internet eso era algo de 3 frikis y como... ¡Buf! Sí. ¿Cómo se te ocurre montar un negocio encima de proveer servicio de tecnología para gente en Internet? O sea... Pues de la forma más tonta y más sencilla, que yo creo que a más de uno le ha ocurrido. Cada uno de la gente con sus matices, ¿no? Pues muy sencillo, fíjate, yo venía de antes del mundo de Internet, yo venía del mundo de las BBS, que supongo que a los millennials, los más jóvenes dirán, no ¿este que está contando? ¿Eso es Python o eso qué es? No, es otra historia, lo más antiguo sí. A ver, para el que no lo conozca, es una especie como de foros de debate, por simplificarlo mucho, en la que cada uno, lo que hoy llamamos servidores, los nodos, por decirlo de alguna forma, Internet, cada uno se lo montaba en su casa con sus propios costes, sin presupuestos, sin patrocinadores, sin nada absolutamente. Encima consumía de la pobre línea de teléfono que seguramente en aquella época pagaban los padres en el 90% o el 100% de los casos, y ya está. Y si tenía suerte tenía 2 líneas que entonces una mandabas y en otra recibías. Y en otra ya a lo mejor ya hasta podías coger llamadas telefónicas y no te sonaba el pitido chirriante de aquellos modem, ¿no? Que además eso es todo un arte, el de detectar cuando un modem conecta y no conecta solo de oído. O sea, eso es un arte que hemos perdido. Habilidad. Pues veníamos de ahí. Entonces un amigo... Uni, era el nick que tenía en aquel momento, José Luis Benítez creo que es, por si mira, nunca se sabe, a lo mejor lo está escuchando y dice, yo sé quién es este. Pues me dijo, oye, que me han llamado a un sitio para trabajar haciendo temas de HTML y tal, y jolín, que yo les he dicho que sí, pero que yo solo no, que lo hacemos juntos. Y yo, mi primera pregunta es, genial, me apunto, es muy mío, esa forma de verlo. ¿Qué es eso del HTML? Digo, no sé qué me estás hablando. No te preocupes, yo te mando ahora mismo un documento. Él vivía en Atocha, yo vivía en Plaza Castilla, y vente para mi casa, te lo vas leyendo en el camino y lo vemos. Me dio tiempo a leerlo en el trayecto de metro de Plaza Castilla a Atocha, porque The Beginner's Guide of HTML era la versión 1.0 y eran 8 folios, en inglés por supuesto, a una sola cara. Y eso era todo el HTML del mundo mundial. Olvídate de CSS, JavaScript, porque ni siquiera era el ensueño de nadie todavía. O sea, no había nada más. Entonces me aprendí aquello y dije, pues esto es una tontería, esto no tiene nada. O sea, el HTML 1.0 que no era nada. Dijo, pues ya está, mira, es total, no sé qué. Y nos pagarían la mitad a cada uno, en lugar de todo a mí, pues la mitad a cada uno y tal.
Empezamos a trabajar en una empresa, pues igual, de gente súper joven que había visto la posibilidad de montar páginas web y demás. Empezamos a colaborar, pues como ya sabes, en estas cosas. No digo que sea lo correcto, ni mucho menos, pero a mí me fue de mucha utilidad y hace poco lo defendí. No, reconozco, creo que no sé si fue en un episodio mío, es decir, reconozco que no es correcto no pagar a la gente, pero a mí aquí, al final me pagaron, pero me pagaban en B, las cosas como son, no me pagaban no tenía contrato, no tenía nada, pero fue la oportunidad de poder meterme en un mundo que de otra forma, pues posiblemente a lo mejor hubiera tardado más en llegar a ver, si es que había llegado a verlo. El caso es que, bueno, estuvimos trabajando allí un tiempo, la cosa pues no cuajó, los jefes ya sabes como tal, empiezas sin contrato, luego este mes no te pago, este ya veremos. Y al final dijimos, mira, tío, que esto lo dejamos y tal. Y en la universidad surgió con otras 2 personas, oye, ¿y si nosotros montamos la nuestra? Pues bueno, pues vale. Es decir, cuando Sujétame no tienes... el cubata. Exactamente así. No teníamos el cubata, pero como si lo hubiéramos tenido. Porque claro, es lo que tiene. Cuando eres absolutamente inocente, no tienes ni la más remota idea de en qué jardín te estás metiendo, es como antes comentábamos, antes de fuera de micro, ¿no? Bueno, ¿y esto qué hay que hacer? No, hay que construir una empresa. Ah, genial. ¿Y eso cómo se hace? ¿Y dónde hay que ir? ¿Y eso cuesta dinero o cuánto cuesta? Y ya está. Y así lo montamos. Claro, duró 7 meses, es lo que tiene. 23 años que teníamos cada uno. Te comenté, la sociedad se rompió rápidamente porque uno se fue a hacer la objeción de conciencia, el otro se cogió el segundo año de carrera más alguna que le había quedado de primero, por lo cual dice, esto no se sostiene por ningún lado. Y al final se deshizo. ¿Qué ocurrió? Que yo, bueno, pues por las circunstancias que fuera, sí tenía fe en ello y me gustaba. Y en el reparto, digamos, yo me quedé con el nombre, que era Openland, que además lo proporcionaba yo. Y bueno, pues a partir de ahí, bueno, pues hubo otro socio, una segunda sociedad, también nuevamente se fastidió, aquí ya solo éramos 2, y la tercera vez dije, mira, lo de los socios no sé si me va a funcionar algún día, pero de momento la cosa va mal. Vamos a probar en solitario, y así, si hay que echar la culpa a alguien, es fácil, solo puede ser mía. Y ya empecé, otra vez, bueno, pues esto fue en el 96, lo otro fue en el 97, en el 98, en abril del 98, si mal no recuerdo, monté la tercera sociedad, todas se llamaban Openland, con un apellido distinto. La primera era Openland Consulting, la segunda era Openland Research, para poder registrarlo en el registro, lógicamente, y ahorrando en costes, las cosas como son, no tener que traspasar la sociedad de un lado a otro con notarios y tal. Y la tercera, que es la última, la que está funcionando al de hoy, Openland Communications. Como ves, hemos empezado por lo sencillo, al fin el nombre cada día se iba complicando más. Quedaban menos opciones. Sí, digo, como cierre esta, la cuarta no sé cómo la voy a llamar. Pero bueno, al final se queda en Openland, que es lo más fácil y ya está. Y hasta el día de hoy, o sea, que sobre todo, más yo lo diría por una cuestión de, por un lado, inconsciencia, de no saber dónde te estás metiendo. De hecho, en el primer Openland llegamos hasta montar ordenadores por lo típico. Oye, vosotros sabéis de esto, ¿no? Hombre, ¿qué necesitas? Además, sabemos cuál es el proveedor al que llamar. Montamos solo uno y fue la experiencia típica de nunca jamás. O sea, yo siempre he sido la opinión, y lo recomiendo a todo el que esté escuchando, de si vas a hacer algo, hazlo a lo grande. Aunque ese grande no significa salvar al mundo. Es decir, si vas a montar ordenadores, monta 100 a la semana. O que al menos tu objetivo sea montar 100 a la semana. Porque montar uno al mes, eso no es que no sea negocio, es lo contrario a un negocio. Entonces tienes que ir a volumen para poder economizar en costes, poder tener estructura de soporte, de negociación, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que vayas a hacer que no puedas hacer en un mínimo volumen, depende del negocio, puede variar ese volumen, es pan para hoy, hambre para mañana, y eso tiene los días contados. Es mi experiencia al menos. En todos estos años, porque claro, con algunas empresas revisamos como la historia. En tantos años daría para varios capítulos. Diría, ¿qué es lo más difícil a lo que te has enfrentado en todos estos años? No sabría decirte, porque, o sea, te voy a intentar responder lo más resumido posible, porque es que no recuerdo un episodio más difícil. Recuerdo varios episodios difíciles. Uno de ellos, lo que pasa que este fue más personal que empresarial, fue más o menos, si mal no recuerdo la fecha. Bueno, a ver, lo primero, desde luego, más difícil fueron las primeras rupturas de sociedad, porque además te pilla una edad que no tienes ni la más remota idea. Todo te viene grande, o al menos a mí, todo me venía grande, las cosas como son, y económicamente pues tampoco tienes una capacidad para soportar una quiebra, una segunda quiebra. De hecho, a partir de la segunda quiebra tuve que buscar trabajo y mantener las dos cosas porque no era sostenible. De hecho, me quedé con deuda en el segundo cierre. El primer cierre no, ahí quedamos a cero, no hubo beneficio ninguno que repartir, pero tampoco hubo pérdida, pero en el segundo sí. Pero más allá de eso, en el 2000, yo juraría que fue el 2004, 2005, tuve un episodio de depresión que se me juntó el terreno personal y el profesional. Y bueno, cuando uno está en depresión, evidentemente, episodio, me refiero de depresión diagnosticado con su parte de ansiedad, etcétera.
Y bueno, de hecho hay una charlatez en la que narro parte de este episodio, lógicamente es una charlatez, no por narrarlo entero, es imposible, no cabe. Pero bueno, narro parte del episodio y sobre todo especialmente cómo salí de ello de una forma lo más ecológica, por decirlo de alguna manera, posible, ¿no? Ese yo creo que fue uno de los momentos duros. Otro momento duro, por ejemplo, que yo he vivido, lo que pasa es que este no es un momento, ha sido mucho tiempo, es cuando te quemas con una empresa que tú tienes, y en este caso yo lo reconozco, yo con Opelane hubo una época que estaba, bueno, quemado, hastiado, desilusionado, va funcionando, pero bueno, pues lo que había antes que te daba esa energía, pues ya no lo sientes. Entonces, económicamente, pues genial, muy bien, va rentable y sigues trabajando con ello, pero no hay ese empujón, digamos, ¿no? Que innecesario y conveniente, además, en un emprendedor. Es imprescindible. Y luego, hombre, por supuesto, en la crisis esta última económica mundial que hemos pasado, y de hecho en los últimos episodios de podcast de Código Emprendedor lo mencioné en algún caso, uno de los últimos, el de recursos humanos, menciono una parte que esa fue dura, porque, vamos, dura. A ver, dura yo creo que siempre, lo que pasa que en mi caso más aún porque era la primera vez que me ocurría, y es tener que hacer un ERE, cosa que es lo que ves en los telediarios, en la tele, que le pasa a los demás, sobre todo a los grandes, y a una empresa pequeña dices, también no tengo tamaño para hacer estas cosas, ¿no? Y sí, eso nos pasa a todos. Y luego tener que finalizar despidiendo gente con la que llevas 15 años, 16, 17 años trabajando, ¿no? Es decir, es duro. Y que encima algunos de esos despidos, que además se hacen porque no queda otra opción, encima, bueno, pues no son del todo bien negociados por la otra parte y terminan en abogados que dices, jolín, no sé, no es desde luego plato grato, ¿no? Entonces yo creo que esos momentos posiblemente juntos formen esos puntos duros, digamos, ¿no? Pero no hay uno así concreto que digas, este es el peor. No. Bueno, pero son vivencias duras que hay que aprender. Has dicho depresión, también has dicho quemarte, son cosas que pueden pasar. Cuando montas una empresa puedes tener mucha ansiedad, hay momentos... quiero pensar que habrá gente que le vaya todo más o menos bien y no los pase. Yo lo que conozco es que pasas momentos complicados. Yo creo que hay gente que lo cuenta y gente que no lo cuenta. Seguramente, yo también lo creo. Porque si no para uno mismo no es como decir, oye, ¿por qué tanto sufrimiento? Pero ¿cómo uno se da cuenta de cuando tiene que pedir ayuda? ¿No? Porque al final... imagino ese episodio de depresión que tú pasaste se podría mejor prevenido de alguna forma si levantas la mano antes, o el momento en el que tú te quemas mucho con OpenLAN, si hubieras detectado algún síntoma, hubieras podido levantar la mano y decir, oye, necesito aquí ayuda para no quemarme. Pues fíjate, yo creo que ahí lo importante es tu círculo de gente de confianza, más que uno mismo. O sea, el problema, y especialmente en casos como los que yo he vivido con depresión, digo, ahí el mundo de la depresión es súper amplio y el mundo antes de la depresión es aún todavía más amplio, ¿no? Es decir, porque es muy fácil sacar la palabra, el término de, no, que estoy deprimido y tal. Bueno, estar deprimido es una cosa y estar con bajón es otra muy distinta. O estar triste o estar con un problemillas o lo que fuese, ¿no? Es muy amplio y muy particular, pero en cualquiera de los casos, lo habitual, sobre todo cuando se trata un poco pues como la experiencia que yo viví, más profesional, bueno, algún aspecto más personal, pero en cualquier caso no un tema más físico, químico, interno, que eso ya digo, es otro mundo y además es que ni siquiera está no lejos, está ajena a mi especialidad totalmente. El problema es que eso ocurre, como dice el dicho, de cómo tienes que hacer para cocer una rana. Nosotros no lo hacemos, pero bueno, en China y no en China. Es decir, vas a Nueva York, en el barrio chino de Nueva York tienes ahí cazuelas en la puerta de los restaurantes con las ranas vivas. Y eso sabes que es porque luego dentro se las cocinan y se las comen. Entonces dices, bueno, ¿y cómo haces para cocer una rana? Si tú colocas el agua hirviendo y pones la rana, en cuanto la rana perciba lo más mínimo del agua hirviendo, pega un salto y ya la has visto. O sea, le has visto el pelo. Ahora bien, dice, no pasa nada, pones la tapa. Sí, pero a ver cómo eres tan listo y rápido de sacar la mano, sin quemarte, por supuesto, que la rana quede dentro y poner la tapa. Imposible. Es decir, es muy difícil hacer eso con una rana. ¿Cómo lo haces? Pones agua, temperatura ambiente, temperatura que se dice tibia, metes la rana y va subiendo poco a poco la temperatura del fuego. Entonces la rana, sin darse cuenta, se va acostumbrando a las nuevas temperaturas y cuando se quiere dar cuenta, se ha cocido. Puede que alguien sea experto en cocinar ranas y me diga, oye, Fernando, esto es una leyenda, esto no es así. Puede ser una leyenda, pero creo que gráficamente se ha entendido. Sí. No lo sé, nunca cociné una rana ni me metí en un restaurante a ver cómo lo hacían en verdad. ¿Qué ocurre? Que esto pasa lo mismo. Es decir, en tu día a día, un día estás un poquito más tal, vas aguantando. Llega un momento que no te das cuenta. Entonces, es más fácil, desde fuera, alguien que no está, aunque esté más o menos en tu día, porque sea un amigo muy cercano, etcétera, pero es más fácil verlo y decir, algo está pasando. O incluso
también pasa, y en este caso, por ejemplo, me pasó. En este caso fue principalmente mi madre y la que era mi pareja, las que me dijeron, Fernando, tienes que buscar ayuda. ¿Por qué? Porque yo, bueno, pues como he dicho antes, ¿no? Es decir, llevaba muchísimos años, pero muchísimos años trabajo, bueno, pues fíjate, 16 años... Yo creo que debieron ser los 90, más o menos, el año 90. Y esto ocurrió en 2004, es decir, 14 años instruyéndome, formándome y aprendiendo el mundo de desarrollo personal. Desgraciadamente, porque en mi familia ya había habido un caso de depresión, yo ya con 14 años me había leído libros como el de Vallejo Nájera de Ante la Depresión o la Guía Práctica de la Psicología, específicamente, además, en especial interés en el capítulo de la depresión, etc. Es decir, que lo conocía bien. Pero claro, siempre te queda esa cosa de, jolín, con todo lo que yo sé, seguro que esto primero no es depresión, porque yo no tengo todo ese cuadro de síntomas, ni de lejos, y además, jolín, seguro que no es para tanto y yo esto salgo de ello, ¿no? Y en este caso, bueno, pues habían sido 2 meses, de hecho, muy, muy polvo, cuando me dijeron, no puedes seguir así. Y yo me di cuenta que efectivamente, digo, hombre, yo ya lo he intentado, me he dado mi margen, en este caso eran 2 meses, no puede ser, tengo que pedir ayuda. Y es lo que hice. ¿Qué ocurre? Que muchas veces no eres el más indicado o el más fácil para verlo. Y es mejor dejarte ayudar. Y aquí, por ejemplo, daría la recomendación que un amigo mío da en muchas ocasiones, y es, tal vez tú lo puedas resolver en 6 meses. Pero, ¿y si con ayuda lo pudieras hacer en 1 mes? Puede que tenga un coste, por supuesto, si no lo cubre la Seguridad Social o lo que fuese. Pero, ¿y los 5 meses que te ahorras? Sí. Y quien dice 1 mes, 5 meses, 6 meses, llévalo años. Es decir, al final es una cuestión de proporción, pero es igual, es una magnitud de tiempo que te estás ahorrando en tiempo y que estás ganando en vida, porque el otro es vida, pero no es calidad de vida. Sin llegar a veces, no hace falta que lleguemos a tener un problema muy, muy, muy grande, pero sí que a veces pasa que necesitamos apoyo. Y ahí surge un poco la figura de los coaches, es uno de los roles que tú ejerces, que yo creo que todavía en esta sociedad no tenemos muy bien asimilada y entonces hay como opiniones muy contrarias. Entonces, primero, ¿qué es un coach y qué puede aportar un coach? ¿Me permites que antes de responderte a la pregunta rompa una flecha, no sé si a favor o en contra del coaching? Rompe flechas. Cada uno como lo interprete. A ver, yo creo que el mundo del coaching está muy bien, vivo de ello, me dedico a ello, pero creo que también ha hecho mucho daño. Es decir, a ver, es un mundo, como mencionamos antes, no reglado, que cualquiera se hace un curso, incluso sin curso, porque ¿para qué vas a molestarte a hacer ningún tipo de formación si te puedes poner el nombre de coach y nadie te puede juzgar por ello ni es ilegal? Entonces, es verdad que en este sentido pues está muy menospreciado en muchos sentidos, en muchos aspectos y por muchas entidades personales o empresariales, pero simplemente porque pues han tenido malas experiencias con personas que, pues una de dos, o lo que hacían no tenía nada que ver con coaching y lo vendían como tal, o eran coaches, pero pues no tenían la calidad a lo mejor profesional que se requería. Por dejarlo claro. Dejarlo claro y sin intentar ofender a nadie, pero siendo claro, ¿no? Es decir, por no decir lo contrario. Es decir, hay gente que de verdad era para haberla detenido. O sea, algunos se autollamaban coaches, otros se llamaban ingenieros y otros se han llamado otra cosa, pero todos sabemos que en todo sector profesional hay gente que es para detenerla, aún con títulos, con los títulos, hay para detenerla, pero bueno. Y aquí ha ocurrido esto. Entonces, en ese sentido, es complicado. Sí. Y me vas a permitir que me repita la pregunta porque no me acuerdo. Sobre todo es, ¿qué podemos esperar de un coach? ¿No? Imaginamos que encontramos una persona que sepa lo que se hace, no sea un buen profesional, como es tu caso. Yo no voy a decirlo, pero... Lo digo yo. Pero bueno, que hay muchos, ¿no? Como en todos los sectores, ahí lo has dicho tú, pues hay gente cafre, pero luego hay muchos profesionales buenos. Y yo sí que creo que hay situaciones, antes comentamos unas extremas, donde a lo mejor el nivel de ayuda que necesitas cuando estás en una depresión, pues es un psicólogo, es otra cosa. Sí. Pero sí que es verdad que en la vida de un emprendedor, de un empresario, de un profesional con cierta capacidad, hay situaciones que les ceden a uno. Uh-huh. Y a veces pues se recurre, por ejemplo, a un coach o alguna figura de este tipo. Uh-huh. ¿Para qué tipo de cosas podemos recurrir a un coach y cuál es la misión? ¿Cuál es lo que podemos esperar de esta figura? Pues fíjate, para mí, yo defino el coaching de la siguiente manera. Coach es una persona que te va a ayudar a llegar desde el punto A donde estás al punto B donde quieres estar. ¿Qué es el punto A? Cualquier cosa, entre comillas, donde estés, y el punto B, cualquier cosa donde quieras estar. Quiero decir, hay coaches especializados en temas nutricionales. Pues entonces será un tema de dieta, de mejora alimentaria, o vete a saber. Si hablamos del mundo de la empresa, pues por ejemplo puede ser, pues como es mi caso, en tema de habilidades, por ejemplo. Dentro de las habilidades hay quien, pues como yo, tratamos un abanico un pelín más abierto. Yo no trato todas las habilidades porque no soy ni de lejos experto en todas ellas. De hecho, es más, en muchas necesitaría no una ayuda, necesitaría 7 ayudas, pero hay otras que sí. Y hay otras personas que están única y exclusivamente especializadas a lo mejor en una habilidad. Perfecto.
Eso me parece perfecto. La cuestión es que tú estás en una situación que quieres mejorar. Ejemplo, productividad. Oratoria, por ejemplo, una de las cosas que yo trabajo mucho, el tema de la comunicación. Ya sea porque quieras comunicarte, pues como ahora mismo estamos haciendo en una entrevista, radio, podcast, televisión o lo que fuese, que es muy distinto el hacer una entrevista en televisión, hacerla en radio, hacer una entrevista en prensa. Es muy distinto y además también es muy distinto dentro de lo que es radio, por ejemplo, y televisión, el hacer falsos directos o hacerlos directos, lógicamente. Y hay o un podcast donde en un momento dado, pues bueno, puedes pedir tal o no. Mira, es que esto es, yo qué sé, segunda o primera cadena de televisión española, por no decir marcas más comerciales, y tú te sientas y luego ya nosotros ya veremos qué publicamos de todo lo que tú digas, claro, y cómo lo publicamos, ¿no? Que te quedas ahí un poco de, joder, como lo saqué de contexto, me hundís, ¿no? Y que a mí mismo me ha pasado con medios de prensa grandes en los que no he publicado en ningún lado la noticia porque digo, hombre, es que la he sacado totalmente de contexto. Claro. Y no dudo de la profesionalidad del periodista, pero, ostras, es una faena, ¿no? Entonces, bueno, pues cosas de este tipo, ¿no? O comunicación en estrado, etcétera. Entonces, esa persona, por lo que sea, tiene esa necesidad y necesita llegar hasta allí. ¿Qué ocurre? Que yo, en mi caso concreto, no todo el mundo trabaja de esta manera, pero en mi caso concreto sí trabajo un poco la parte de terapia. Es decir, más allá de evidentemente, porque me he formado y demás en ello, pero porque también creo que es necesario. Es decir, yo tal y como veo el coaching siempre es ir hacia adelante. Pero para mí yo parto de una base, es que tú estás en el punto A y estás pidiendo ayuda. Si estás en el punto A y estás pidiendo ayuda es porque no te sientes capaz de llegar al punto B. Y lo que yo necesito saber es qué ha ocurrido antes del punto A para que tú no te sientas capaz por ti mismo de llegar al punto B. Porque si no, no pedirías ayuda. Y si eso nos pasa a todos. Hay cosas en las que pedimos ayuda porque estamos parados y cosas en las que no necesitamos pedir ayuda porque seguimos avanzando a un ritmo u otro, ¿no? Que esto es otro debate que, si quieres, podemos tratar, ¿no? Es decir, no siempre tienes que pedir ayuda cuando estás atascado. Claro. Puedes pedir ayuda para acelerar. Simplemente para acelerar un proceso, ¿no? Oye, si alguien te ayuda, alguien te entrena, y lo hacemos todos. Lo hacemos en pádel, en golf, en inglés, o sea, en inglés, en idiomas. Es decir, no sabes de algo, por tu cuenta puedes aprender, pero si coges a un profesor o un apoyo de algún tipo, un entrenador, pues lógicamente en mucho menos tiempo vas a llegar más lejos. Entonces, ¿qué ocurre? Como decía, veo un poco más la parte, entre comillas, con unas comillas gigantes, la parte terapéutica de ¿qué? De ir un pelín al pasado, un pelín, lo mínimo necesario, o sea, no más. Ver qué es lo que ha ocurrido, intentar resolver eso y a partir de ahí rápidamente otra vez volvemos al futuro. ¿Por qué? Porque yo creo que la vida no creo, científicamente creo que está más que demostrado, que solo se puede vivir en el presente y si tienes suerte también en el futuro, pero ya jamás, aun con suerte en el pasado, al menos al día de hoy, que se sepa, no se han confesado. Y que Jiménez a lo mejor tiene otra opinión, pero de momento... Pero eso para otro podcast y otro programa. Eso es otro, el raro, el extraño caso, ¿no? de los que viajan al pasado. Entonces, eso me parece importante, porque no puedes avanzar si sigues lastrándote con algo que ha ocurrido antes. Claro. Y a mí eso me parece clave. Y en el caso del mundo profesional, incluso más allá en el caso emprendedor, y por supuesto, emprendedor / empresario, hay muchísimas, pero que muchísimas cosas. Lo primero es que seguramente, con casi toda probabilidad, tú seas bueno en algo. Pero no seas bueno en todo. Vamos, casos muy contados. Hemos conocido que dices, es que no se me ocurre nada que no sea bueno, ¿no? Casos muy contados. Da Vinci, hace ya muchos siglos, y algunos de este siglo, pero muy pocos. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay otras áreas en las que hay cosas que las puedes subcontratar y cosas en las que tienes que mejorar. Hay muchos CEOs que son muy buenos CEOs y que por la posición que tienen, de repente a lo mejor tienen que pasar a una parte más de comunicación, por ejemplo, volviendo al tema de la comunicación, de hablar en público porque hay eventos, porque tienen que dar promoción. Y a lo mejor son muy buenos gestionando y liderando su empresa y sus equipos, pero comunicando pues nunca se lo han planteado. O simplemente quieren mejorar, porque no tienes que ser malo. A lo mejor eres bueno, pero es que quieres llegar más lejos todavía. Bueno, y lo que necesitas es mejorar. ¿Para qué? Para conseguir un impacto distinto, mayor penetración de tu mensaje, etcétera. Y eso se puede trabajar, se puede estudiar. Hay algo de lo que has dicho, me ha incitado a pensar algo que me hace un poco de gracia, ¿no? Es decir, yo conozco mucha gente que practica un deporte por afición, no se dedican a ello, y sí que piden clases. Hacemos pádel, oye, quiero ser mejor al pádel, no voy a vivir de esto, pero estoy dispuesto a dedicar un tiempo y un dinero para esto. Y sin embargo, en el ámbito profesional parece que nos da reparo pedir ayuda e incluso pagar o lo que sea para mejorar una habilidad que nos da de comer. ¿Cuál es tu sensación al respecto? Yo creo que ahí tenemos una serie de barreras culturales y educativas de que parece que todo lo que tienes que aprender te lo enseñan en los entornos formales, el colegio, instituto, universidad, másters, y a partir de ahí el resto, primer punto, le pertenece a la empresa,
Por lo cual es la empresa la que tiene que ponerte los cursos de formación, que por supuesto y por circunstancias nunca siempre son buen vistos, más bien mal vistos. Es que me mandan cursos de formación que no valen para nada, si yo no los he pedido, que no sé qué. Y dices, tío, te están regalando cosas. Es decir, lo quieres aprovechar o no, pero es un regalazo y eso cuesta un dineral. Habrá cursos que yo reconozco que son más pérdida de tiempo que beneficio, pero también hay otros muchos que seguro que algo puedes sacar, sea quien te lo dé, ¿no? Y yo creo que un poco va por esa línea, ¿no? Y luego después está la otra parte de pedir ayuda es de débiles. Y entonces no puedes pedir ayuda, porque claro, si yo digo que necesito ayuda, pongamos el caso de oratoria, productividad o liderazgo o incluso gestión de equipos, ostras, ya estoy reconociendo que no sé todo lo que tengo que saber de gestión de mi equipo. Incluso podría haber quien piense que es que estoy haciendo mal la gestión de mi equipo. Y claro, eso al final para mí no es ni más ni menos, yendo ya y profundizando más todavía en la parte más interna y psicológica, que es una cuestión de autoestima. Es decir, no he conocido, no digo que no exista, yo digo, no he conocido ni una sola persona con una autoestima equilibrada, no digo ni sobrado, que ya sería un egocéntrico tremendo, ni falto, que sería una timidez tremenda, una autoestima equilibrada que tenga un problema de pedir ayuda o reconocer, oye, mira, pues aquí llego hasta aquí, mucho o poco, no sé, llego hasta aquí y quiero llegar más lejos y por eso pido ayuda. No. Es verdad, y eso también es cierto, en contra de los psicólogos, a favor del coaching, que desgraciadamente, y para mí es por desgracia, la psicología, por ejemplo, se ve como un tema de enfermedad, por lo tanto, claro, ir al psicólogo ya es reconocer una enfermedad, ir al coach, bueno, depende de en qué entornos, pero últimamente sobre todo está como muy de moda y es que es como cool, ¿no? Es como, qué guay, yo es que tengo coach, ¿tú no tienes? Ay, qué pobre. O sea, es un poco así, ¿no? Bueno, eso ha podido favorecer el mundo del coaching un poquito. En otra área, a lo mejor hasta lo llega a perjudicar, porque ya es más muy manido. Y desgraciadamente también ha fastidiado mucho la parte de psicología, que yo creo que podría hacer un beneficio y una ayuda al mundo empresarial también. ¿Por qué? Porque cosas como lo que estamos mencionando, autoestima, es que me parece básico para cualquier profesional, para llevarlo a una negociación, sin ir más lejos. O sea, que tú tengas una buena, equilibrada autoestima en una negociación te puede hacer que no la líes parda. Primero, porque te comas cualquier cosa que te propongan, o porque tú tengas el ego, porque la tengas superada la autoestima, de imponer lo tuyo porque vosotros sois la bomba y el del otro lado no es tanto, ¿no? Es decir, yo creo que hay cosas como esas que deberíamos de poco a poco ir rompiendo todos estos paradigmas que nos han traído hasta aquí para poder llegar más lejos. Si no, nos va a costar mucho avanzar. Y desgraciadamente, en este entorno globalizado de competición en el que estamos, nos guste, ¿no es así? Hay muchos países que no tienen esas barreras culturales. Claro. Entonces, o las rompemos y seguimos avanzando, o nos va a costar luego después recuperar el ritmo. Hay una cosa, yo lo pienso desde hace tiempo, cuando vas descubriendo cada vez más tus carencias, ¿no? Dices, en la escuela, en la universidad y demás, nos enseñan muchísimas habilidades profesionales y técnicas y de todo este tipo, pero cuando lo piensas dices, en ningún momento en nuestra historia, infancia y demás, nos han enseñado nada de las emociones. Y luego al final te das cuenta que en todo nuestro día a día lo que prima son las emociones. Lo decías tú, una negociación. En una negociación hay una gestión de las emociones brutal. Entonces te quería preguntar algunas situaciones que generan emociones complicadas de gestionar, tanto en emprendedores como en empresarios, gestores, en cualquier profesional, que tú has tratado en tu podcast. Entonces, luego en las notas del podcast remitiré a podcasts donde los has tratado, pero al menos hacer un resumen aquí. Una de ellas, un episodio que me gustó mucho de tu podcast, es cuando hablas de la ansiedad, gestión de la ansiedad y del estrés. Digo, porque hemos pasado muchos por ahí y es una situación muy complicada de gestionar. Y lo que nos queda. ¿Cuál sería como pildorita? No sé, oye, a modo resumen, ¿cómo gestionar el estrés y la ansiedad para que saquemos lo mejor de nosotros y no lo peor, que es lo que suele pasar? Valga de antemano que yo considero que las recetas genéricas en general ni son recetas ni valen para mucho, pero creo que estas pequeñas pautas pueden ayudar a mucha gente, por lo menos, a un primer paso. Para mí lo primero es tomar conciencia de lo que estás viviendo. Hay muchas situaciones en las que, antes lo hablamos con el tema de la depresión, hay muchos momentos en los que estás con estrés o ansiedad y no te estás dando cuenta que estás así. Entonces, lo primero es tomar conciencia. A partir de tomar conciencia, lo siguiente que yo recomiendo es tomar distancia. Es decir, no veas esa situación, como muchas veces lo solemos ver, como el fin del mundo. Esto es todo o es nada. Sino toma distancia,
si puede ser física, mejor, es decir, vete a dar una vuelta a la manzana, o sea, algo tan simple como eso, ponte a andar, utiliza tu propio cuerpo. Si quieres estar más estresado, lo tienes fácil, cierra persianas, apaga luces y túmbate en el suelo en posición fetal. Y el agobio y la depresión y la tristeza y todo te va a inundar mucho más. Si quieres evitar eso y tienes la suerte, por ejemplo, que tengas sol, sal a la calle, que te dé el aire, ponte físicamente erguido, etcétera, etcétera. Y ya verás cómo, lógicamente, no vas a resolver el problema, pero tu predisposición será mejor a resolver el problema. Al final no estamos hablando nuevamente de todos o nada, sino estamos hablando de los decimales, ¿no? Es decir, si estoy 0,1 un poquito más cerca de resolverlo, pues ya he ganado ese 0,1, aunque me queden todavía 0,9. Vale, primero, toma de conciencia. Segundo, toma distancia, míralo en perspectiva y date cuenta que posiblemente dentro de 5 años, por no decirte 5 meses, ya no sea para tanto ese problema, ni te acuerdes de él, igual que hoy no te acuerdas aquello que te quitaba el sueño hace 5 meses. Entonces, resta la importancia porque seguramente le estás dando más de la que tiene. Segundo, a partir de ahí, bueno, tercero ya, creo, cuarto, mira a ver las diferentes opciones que tienes para resolverlo. Es decir, ¿tienes solución? Sí. Vamos a resolverlo. ¿No la tiene? Entonces, ¿por qué preocuparse? O sea, es así de simple. Casi todo tiene solución. Como decía Nando Parrado, menos morirse, el resto, bueno, siempre tiene solución y siempre se puede cambiar de opinión, ¿no? Pues en este caso, ¿tiene solución? Posiblemente tenga varias. Bueno, vamos a ver cuáles son esas diferentes opciones. ¿A quién puedes llamar? ¿A quién puedes pedir ayuda? ¿Cuáles son mejores? ¿Cuáles son peores? En cualquier caso, punto final. Dada la situación, dadas las posibles opciones, ¿tú tienes que tomar la decisión de la solución? ¿O puedes compartir esa decisión? Puedes llamar al cliente y que el cliente te diga, tú exponerle al cliente, mira, esta es la situación, es total, olvidemos de culpables, esta es la situación y a mí se me ocurren estas soluciones. ¿Se te ocurren otras soluciones? Sí, no. Vale, pues entonces, si no se te ocurren más, con las que tenemos. O si se te han ocurrido, con las que tú aportas además. ¿Cuál consideras que es mejor? Mira, yo opino esto, tú opinas lo otro. Es decir, al final, si tu objetivo es resolver un problema y tu cliente es razonable, estará de acuerdo en resolverlo. Si no, pues bueno, al final de cuentas, tú estás dando lo máximo que puedes de ti. Claro. Nadie debería de estar, digamos, o sentirse obligado a dar más de lo que puede dar. Y es más, cuando llegas a ese tope, y yo en alguna ocasión, cuando trabajaba por cuenta ajena, he llegado a ese tope de decir, mira, ya no puedo más, llega un momento en que incluso también se te quita el estrés. Por lo menos, me estoy acordando de un momento, de una experiencia que tuve, que terminé en el hospital, con pinchado, una subida de fiebre de 1 grado y pico en cuestión de 1 hora y pinchazos en el pulmón. Y cuando llegué y me dijeron, esto es estrés, le dije, imposible, me ha subido la temperatura. O sea, que decir, lo del pulmón o los pinchazos, tal, eso sí, pero la temperatura por estrés no sube, ¿no? Dijeron, sí, esto sube por estrés. Dije, no puede ser. Dijo, mire, tómese usted mañana libre. Digo, pues estás loco, que estamos a lunes, que el viernes hay que presentar un proyecto a la Coordinación Europea, digo, que es mucho dinero, que no, tómese usted mañana libre. Decidí tomármelo libre, efectivamente. Vamos, iba a decir 24 horas, leche, 8 horas. O sea, lo que tardé en dormir y despertarme, se me pasó todo. ¿Qué ocurre? Que ahí yo tomé una decisión, y es llegar a la que era mi jefe en aquel momento y decirle, esto es lo que ha ocurrido, si crees que puedo seguir aportándote valor, encantado de estar. Si no, por fuera. Y es más, te doy un dato. Había un viaje, que era mi primer viaje... ¿Recuerdo? Sí, era mi primer viaje cruzando el Atlántico, y por supuesto a Sudamérica, en este caso a Santiago de Chile. Y yo decía, se acabó. Después de esto, voy a decir que ni de casualidad, porque el viaje era un mes después. Y lo curioso para mí es que no me dio tiempo ni a terminar la frase de si crees que... Oye, lo del viaje a Chile, ¿tú ves que interesa? Y dije, pues por supuesto, maravillosamente. Y seguimos trabajando. Es decir, la paz que se te queda cuando dices, mira, de verdad, no puedo dar más. Y has hecho esos pasos de tomar perspectiva, de ver diferentes posibilidades, etcétera. Al final, eso, en la mayor parte de las ocasiones, reduce el estrés. Y a nivel de ansiedad... Para mí es mano de santo, más allá de fármacos y demás, que eso ya es otro nivel, y eso ya los médicos, el psiquiatra en este caso, o quien corresponda, determinará. Lo más importante que a mí siempre me ha sido muy útil y que recomiendo, y que ya, por suerte, muchos médicos ya me están empezando a recomendar, respirar. Es verdad que, como decía Leo Harlem, si he llegado donde estoy, tan mal no me debo de respirar. Es verdad, es cierto. Que muy mal no debemos respirar si hemos llegado a estar vivos tantos años. Pero si tú cada vez... Primero, posicionas tu cuerpo en una posición más relajada, es decir, echado hacia atrás, no echado hacia adelante, si es sentado, si es de pie, pues de pies, no necesariamente tumbado, porque a lo mejor ya es en exceso, y empiezas a respirar cada vez más despacio y más lentamente, eso es repetido, es lo mismo, más despacio y más profundamente. Consigues relajarte. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes ansiedad, lo que justo hace tu cuerpo es lo contrario. Es una respiración mucho más agitada, mucho más rápida y mucho más superficial. Respiras más con la parte superior de los pulmones y mucho menos con lo que es la parte inferior, más en la zona del diafragma. Por lo tanto, si tú acostumbras,
y sería ideal si lo aprendieras a hacer antes de necesitarlo, a respirar con toda tu capacidad torácica y en ese sentido tener respiraciones más pausadas y más densas, más profundas, es muy difícil mantener el mismo, digamos, nivel de ansiedad en un caso y en el otro. No resolverá el problema, pero te dará rápidamente, digamos, una ayuda extra para poder empezar a partir de resolverlo. Por lo tanto, en este caso, nuevamente sería parecido como con el estrés. Toma conciencia de que te está ocurriendo eso. A mí lo que más me ha ayudado siempre es darte cuenta que ese estado de ansiedad es transitorio. En ese momento parece que el mundo se acabó. O sea, es verdad que la ansiedad nos trae el momento presente de una forma tremenda. Nos olvidamos del pasado, nos olvidamos del futuro y el mundo se convierte en ese estado de ansiedad. Pero en este caso es bueno irse al futuro y darse cuenta que ese estado de ansiedad es transitorio. Si no es la primera vez que lo tienes, ya sabes que eso es así, y si lo tienes por primera vez, te pido que esta vez confíes. La siguiente ya lo sabrás por ti mismo. Que dure lo que dure, 3 minutos, 5 minutos, se va a pasar. Se va a pasar. Por lo tanto, date ese tiempo. En minutos es muy poco tiempo. Y a nivel de ansiedad, si no lo corriges, puedes llegar a estar mucho tiempo. Entonces, concédete unos pocos minutos, aunque estés en un espacio compartido de trabajo, da igual, o vete al baño, o vete donde quieras, siéntate, ponte cómodo y empieza a respirar lento y profundo y poco a poco tu estado físico, digamos, y de energía irá a otro nivel, a otro lugar donde te será más fácil seguir adelante. Aún así, evidentemente, y dicho sea de paso, tanto en el caso de la depresión, en el caso del estrés como en el caso de la ansiedad, si es algo repetitivo, si es algo agudo, maravilloso lo que yo pueda contar aquí, lo que podamos compartir aquí, pero vete a un especialista. Claro. Vete a un médico, vete a un psicólogo, vete a un psiquiatra en un momento dado si llegas a ese punto de necesidad y pide opinión experta. No lo dejes para mañana porque mañana podría haberte hecho ya mucho daño. Sí, hay que poner límites y sobre todo yo creo que quitarnos el complejo del superhéroe, ¿no? Que a veces tenemos en el que tenemos que poder con todo y venga lo que venga, ¿no? Y aunque tenga ansiedad todos los días, tengo que poder con ello. Oye, pues no es normal tirarte 3 años todos los días con ansiedad. Si te pasa eso, oye, necesitas algo más. Sí, en ese sentido Marvel ha hecho mucho daño. Sí. No todos vamos con capa ni calzoncillos por fuera. Las cosas como son. O a veces es porque estamos muy borrachos, pero eso es otra historia. Pero eso es otra historia, ese es otro motivo. Uno de los momentos, y también lo cuentas en el podcast con mucha profundidad, y son episodios muy interesantes, en los que más ansiedad podemos vivir, o los momentos en los que se pasan muy complicados, son los momentos de crisis. Y las crisis pueden venir por distintos motivos. Uno, pues una crisis porque tu negocio no esté funcionando adecuado y llegas a una situación límite, y muchas veces, y una de las situaciones en la que cuentas en el podcast, porque el contexto macroeconómico cambia y hoy te arrastra. ¿Cómo podemos gestionar mejor una situación de crisis? Sobre todo, quizás, ¿cómo nos podemos dar cuenta que estamos en una situación de crisis cuando no es obvio, ¿no? Porque cuando ya dicen en el telediario estamos en crisis, ya nos ha pillado. Bueno. Pues, ¿cómo nos damos cuenta a nivel de gestión y luego cómo podemos actuar para mejorar un poco esa situación o que no nos pille el toro hasta tal punto que ya estemos muy, muy, muy jodidos? Pues fíjate, yo ahí tengo varias lecturas. Lo primero es que, en mi opinión, tienes que estar muy al tanto de muchos datos variopintos. No significa esto que estés constantemente leyéndote los periódicos ni la sección económica necesariamente, porque a veces con eso tampoco va a ser más que suficiente. A veces es lo contrario, te puede engañar. Nadie sabía que íbamos a caer en una megacrisis. No sé si nadie sabía, perdón, corrijo. Se sabía, porque de hecho a mí me llegaron comentarios y en el podcast lo comento, de hecho, ¿no? En el 2007, primeros de 2008, se sabía. No se sabía muy bien claro ni dónde ni por qué, pero que iba a haber una hecatombe importante. Ahí. Ahora, es verdad que en ningún periódico veías eso. En la crisis de las .com, que la viví de primera persona, por ejemplo, yo sí me di cuenta de lo que iba a ocurrir cuando empezaba a leer, me acuerdo perfectamente, inicio del 2001, empresas como Let's Buy It, que alguno todavía se acordará, que había después, pues estando a punto de ir a la quiebra, había hecho una recapitalización, no me acuerdo si era de 140 millones, no sé, una burrada de dinero, y a los 3 meses se lo había fundido y estaban otra vez en la misma situación. Y claro, dices, es una aislada, pues malos gestores, malos tal, lo que sea. Vale, pero cuando ya ves una, ves otra, dices, esto que tanto tiempo, por un lado y por otro, hablamos de burbuja, no, esto es real. O sea, esto es una burbuja enorme y esta burbuja se está desinflando. Lo que pasó, en mi opinión, en el 11S, simplemente es que se aceleró. Es decir, debido a los acontecimientos del 11S, se aceleró lo que ya se venía dando desde enero del 2001.
Entonces, ¿qué puedes hacer? Lo primero, pues como te digo, estar un poco al tanto de todo. ¿Para qué? No tanto para que de forma racional, o al menos a mí es lo que me funciona, puedas determinar que va a haber una crisis o no, porque eso al final es como si lo cogieras, lo metes en una hoja de cálculo y bueno, las hojas de cálculo puedes demostrar cualquier cosa que te propongas, cualquiera, tanto lo uno como lo contrario, o sea, da igual. Sino más que nada para que puedas fluir más con tu intuición, con tu sentir. Es decir, oye, ¿esto a ti te parece normal? ¿Esto a ti te parece tal? Y claro, para que, en mi opinión, a mí al menos, para que eso me ocurra, yo tengo que tener muchos insights, muchas fuentes de información que de forma muchas veces sutil y sin mayor importancia me vayan permeando, eso es, no me salía la palabra, disculpa. Y poco a poco al final llega un momento que es lo típico, dices, se me ocurre tal cosa, sé que no es mía, pero no sé de dónde viene. ¿Por qué? Porque tienes múltiples fuentes que te han llevado hasta ese punto, ¿no? A mí eso me parece muy importante de cara a tener olfato de por dónde pueden empezar a venir los problemas. Después, evidentemente, tienes que tener KPIs. KPIs, igual que hay un libro que, por cierto, recomiendo mucho, pues mete si quieres en las notas del episodio, El efecto checklist. No me preguntes al autor porque es un nombre que yo no soy capaz de pronunciar, pero bueno, no tiene pérdida. El efecto checklist, en cualquier librería lo vas a encontrar fácilmente. Creo que solo está en papel, creo. En digital no estoy seguro que esté, yo creo que no. Y es de un médico cirujano que da clases en Harvard y luego creo que en 1 o 2 hospitales en Boston trabaja profesionalmente como cirujano. Y bueno, habla pues del tema de las diferentes checklists, la importancia que tiene y tal. Y a nivel de productividad es más que recomendable, a nivel de procedimientos es más que recomendable, pero especialmente en este caso hago referencia a un detalle que me parece muy importante y que en el mundo empresarial yo creo que nos estamos llevando de verdad al punto de manejo que deberíamos. Y es en toda situación clínica importante, tipo UCI, UBI, y una empresa, yo creo que es 24 horas UCI y UBI, claro, que nunca sabes cuándo se te va a ir el enfermo, tienes una serie de diagnósticos que constantemente te están dando la viabilidad de ese ser humano. Es decir, temperatura, presión sanguínea, etcétera. Vale, pues esos mínimos, no recuerdo exactamente creo que era hoja de estadísticas de vida o algo así, como lo denominaba él, eso mismo deberíamos de tener de nuestra propia empresa. Evidentemente en cada empresa será distinto. A lo mejor en un comercio electrónico tienes que mirar visitas o tienes que mirar conversión de carro o no sé, cada uno será el suyo. Tiene que ser muy simple. No puedes tener una hoja con 500 KPIs porque al final eso ya es inmanejable. Pero tiene que haber unos mínimos. Evidentemente, cada uno de esos mínimos puedes luego ir pinchando y profundizando y yendo más tal. ¿Qué ocurre? Que igual que aquí, cuando tú sabes que la temperatura le baja, no pasa nada, puede ser por 1000 motivos, pero si la temperatura le baja y además la presión le baja, date que aquí tenemos un pequeño problemilla que tal vez sea salvable. Pero si una cosa le baja, el otro le baja y el otro le sube, corre, o sea, corre porque aquí tenemos un problema. Claro. Bueno, pues eso mismo deberíamos de tenerlo en un scoreboard, en un tablón, no me sale el término en castellano, disculpadme los que estáis escuchando por la terminología está en inglés, pero ahora justo me queda en blanco. Tampoco sabría scoreboard, tablero de resultados. Cuadro de mandos. Ya. Si al final llega, el nombre al final llega. Pero estamos tan acostumbrados a la terminología anglosajona que al final luego la española se nos escapa. Pero bueno, un cuadro de mandos. Un cuadro de mandos que tú puedas, por un lado, visitar de vez en cuando y sobre todo, para mí, lo que es más importante, como ocurre en un hospital, que si todo va bien, no pase nada, no tengas ni que mirarlo, pero que en cuanto algo detecte que puede ser un problema, aquello empieza a pitar y empiezan a encender luces que no haya persona que no pueda haberse no dado cuenta. Y hoy día, con la tecnología que tenemos, ya no solo de internet, sino de móviles, de relojes, smartwatch, etcétera, es decir, no puede ser que primero tú no sepas cuáles son esos indicadores en tu empresa y no puede ser que no tengas ningún conocimiento en un momento dado en el tiempo de cómo está tu situación de empresa y mucho menos no puede ser que si algo va mal no tengas un sistema automatizado para que estés donde estés, en la situación que estés, te avise rápidamente de esto huele mal. ¿Por qué? Porque normalmente las cosas... A ver, yo aquí me voy a meter en medicina, que no es mi territorio, pero creo que no me equivocaré al decir que normalmente un paciente no se muere de repente. Bien. Es decir, aunque sea por segundos... o salvo casos extraños, digamos, algo empieza a ocurrir. Pues lo primero le baja la temperatura, después es la presión, después es el no sé qué. Desde luego en un paciente lo desconozco a este nivel de detalle, pero en una empresa sí. Es decir, en una empresa no pasa en menos de un minuto de estar bien a estar muerta. No pasa. Es decir, o empiezas a tener problemas con los empleados, clima laboral, si ya es una empresa más grande y lo puedes medir, o empiezas a tener problemas de que no llegan visitas, o que no hay conversión, o que el ticket medio de compra está bajando, y da igual que sea comercio electrónico, que sea comercio normal, que sean servicios, que sea producto. Es decir, al final todos estos KPIs que estoy indicando tienen su conversión en cualquier entorno empresarial.
todo podrías llegar a detectarlo antes. Y como yo siempre digo, cuando trabajo en temas de proyectos o incluso en coaching, no me importa tanto el dato, lo que me importa es la tendencia. Claro. O sea, el dato en sí... Bueno, ver que de repente algo está mal y está estable mal. O sea, es decir, que no consigues que eso remonte. Bueno, si está estable mal... O sea, o yendo para abajo. Necesita que me quede como esto. Yendo para abajo. El problema es exactamente eso, que está yendo para abajo. Claro. Que sí, que podemos pensar que esto es como la bolsa, de bueno, no te preocupes, al final todo termina subiendo. Ya, pero la bolsa es la bolsa. Sí. Y una cosa es en la bolsa un índice donde estás midiendo a muchas empresas y puede que una compense otra, y otra cosa es una pequeña empresa. Claro. Si me hablas de una gran empresa, pues puede ser que se comporte como un índice, que un área de la empresa esté mal y otra lo rescate. Pero una empresa de las pequeñas, incluso de las micropymes o las pymes, digamos directamente, no hay tantas áreas. Es decir, como una área vaya mal, a lo mejor arrastra el resto. Cuentas en el podcast, y me gustaría que lo resumieras, el momento en el que tú descubres que estás viviendo una grave crisis, aprendizajes que sacaste de esa crisis. ¿Cuál sería tu top 3? Es decir, en el momento que tú volvieras a pasar una grave crisis empresarial, por factores externos o lo que sea, ¿cuáles son las 3 primeras cosas que tú harías para tratar de salir lo antes posible? Pues fíjate, la primera recomendación que daría es aprender de nuestros... Por desgracia, aprender de ellos. Ya quisieran ellos, y yo también, que no lo tuvieran que estar viviendo tan continuamente, nuestros compañeros o amigos de emprendimiento y de muchas otras cosas, y de idioma, argentinos, que como muchas veces más de uno me ha dicho, dice, nosotros lo de la crisis, ¿qué es eso? Para nosotros esto es lo normal. Vivimos aquí. Esto es lo normal, esto es el día a día. Pues fíjate, eso me parece un consejo muy importante, y es, vive tu día a día como si siempre estuvieras en crisis. Así te evitas muchas sorpresas. Es decir, la forma de pensar de estar cuando estás en crisis a cuando estás en un periodo de absoluta abundancia es muy distinta. El nivel de derroche, el nivel de optimización, etcétera. Posiblemente ninguno de los dos sea bueno, porque en uno, pues tienes mucha aversión al riesgo, porque claro, piensas que siempre todo puede ir mal, y en la otra, pues vas demasiado sobrado, arriesgas por cualquier tontería y a lo mejor tampoco merece la pena, ¿no? Pero si no es fácil encontrar un buen equilibrio entre las dos, yo me decantaría a acercarme un poco más a pensar que siempre hay un periodo, digamos, de crisis antes que pensar que estoy en abundancia, porque al menos me prepara. Y de hecho en el podcast es una de las cosas que digo, es decir, hablan de que el año que viene, este añito que nos toca vivir, esperemos, tocó madera de que se equivoquen todos, pero nos toca otra época de vacas flacas, otra época de crisis a nivel mundial, etcétera. Y bueno, quién sabe, ya veremos. Es lo típico que, como yo digo también en el podcast, ¿no? Las crisis sabes cuándo entras, no sabes cuándo sales. Y hay veces que no sabes ni cuándo entras. Sí. Sabes cuándo ya te ha pillado. Es decir, ya estás en medio del mogollón. Bueno, pues como digo, puede que sí, puede que no. Pero si estás preparado, siempre irá mejor. Claro. Entonces, aprendizajes. Lo primero, vivir como si siempre fuese una crisis. Segundo, prepárate como para que el siguiente año, el siguiente semestre, va a ser cuando tenga lugar esa crisis. Tercero, ¿cómo te preparas para las vacas flacas? Primero, optimizando. Segundo, lo primero, midiendo, mejor dicho. Claro. Una vez después de medir, optimizar, porque no puedes optimizar lo que no has medido. Si no sabes ni cuántos están entrando, cuántos están saliendo, cuántos costes tienes, etcétera. Después, una cosa que yo creo que, bueno, cada vez yo creo que se está haciendo más, pero que no lo veo que se está haciendo tanto como tal vez, en mi opinión, fuera razonable, pero gracias a, bueno, pues este entorno de freelance, nómadas digitales, etcétera, etcétera, bueno, la famosa aldea global, que el idioma ya no es tanto una barrera, etcétera. Yo creo que las empresas, y en especial las pequeñas empresas, tendríamos que tener una fuerza laboral y externa, aparte de la interna, tendríamos que tener una parte importante de la fuerza laboral externa y en ese sentido flexible. Claro. ¿Por qué? Porque el problema es que cuando tú tienes de repente menos ingresos, porque tienes, a lo mejor no bajas en clientes. Yo, en la crisis del 2008 y demás, que a mí empezó en el 2009, empezó un año después, porque mi sector fue así. En otros sectores empezó antes. También es verdad que yo terminé saliendo un año más tarde de lo que otros sectores salieron, lógicamente, ¿no? Cada uno, dependiendo de cuál sea su sector y a quién está dando servicio, empieza o termina antes o después. En ese momento, por ejemplo, lo que ocurrió es que yo volumen de clientes prácticamente no perdí. O sea, los clientes que teníamos eran más o menos los mismos. A lo mejor se nos fue uno y a lo mejor vino otro, porque bueno, desgraciadamente hubo gente que, bueno, pues que tuvo que cerrar. Lo importante para nosotros fue que sí bajamos y perdimos volumen de pedidos.
Es decir, eran menos pedidos y los pedidos que teníamos eran de menor importe. Cuando antes de la crisis 10.000 euros te lo presupuestaban y te lo aprobaban, pero sin mayor pestañeo, de repente los presupuestos, y lo digo literal, mismo cliente de 10.000 pasó a presupuesto de 150 euros y te negociaban los 150 euros. Que decías, si es que el tiempo que pierdes tú y el que pierdo yo ya vale más que lo que estamos negociando aquí, porque de 150 euros que te puedo bajar 20 en un servicio, que no es un producto, en servicios. Es decir, si es que no te puedo bajar más, y si te bajo más, mira, prefiero no hacerlo porque pierdo dinero, pongo yo dinero encima de la mesa en lugar de ponerlo tú. Es absurdo. Vale, ¿qué ocurre en eso? Que lo que ocurre es que si tú tienes mucha estructura, mucho coste fijo de recursos humanos o tecnológicos o de infraestructura del tipo que sea, de repente te encuentras en un verdadero problema. Porque tus costes se mantienen, si no incluso a lo mejor alguno está subido, porque no dejemos de... O sea, no podemos olvidar que yo no recuerdo y no tengo datos estadísticos, pero yo creo que en la plena crisis la luz, la gasolina y muchas otras cosas seguían subiendo. Bajar no bajó. Y si bajaban un día, al día siguiente subía más fuertes, por lo cual al final la tendencia que decíamos antes era ascendente igualmente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú tienes una fuerza laboral, una estructura, vamos a poner, por poner una cifra fácil, 50% interna y tienes un 50% externa, hombre, ya estaríamos hablando de que podrías dejar de contratar esos 50% externos siempre y cuando te haya bajado tu volumen de negocio en un 50%, que es, es mucho, pero bueno, esperemos que nunca necesites llegar ahí. Y si llegas ahí, evidentemente tienes un problemón. Sí. Pero bueno, es un problemón menor porque no tienes que meterte en despidos. Es decir, porque claro, el problema de tener una fuerza laboral muy grande a nivel interno es que no solo es que dejas de tener a esa persona, es que además la tienes que indemnizar, la tienes que pagar. Es decir, que en un momento en el que no tienes economía, encima tienes que poner encima de la mesa mucho dinero. Ahora, cuando lo tienes externo, tienes eso. Que de repente, por circunstancia, la cosa mejora y crece. Perfecto, creces. Y como digo en el podcast, para mí, lo bueno que tiene esa fuerza laboral externa es verdad que tienes menos, posiblemente tengas menos margen económico. Pero también es verdad que solo juegas a ganar. Es decir, solo tienes coste cuando hay beneficio. Si no hay beneficio, no hay coste. Mientras que con un empleado interno, el coste lo tienes siempre, con o sin beneficio. Y el margen te lo puedes comer o no comer. Entonces, yo en ese sentido creo que las dos partes son buenas. Es decir, yo no soy muy creyente en los extremos, en general, para casi todo. Y aquí me pasa igual. Es decir, todo flexible me parece un extremo y todo nada flexible, o sea, todo interno, me parece otro extremo. Yo creo que ese 50-50, 40-60, depende de cada circunstancia y cada caso, puede ser muy positivo. Porque en uno tienes menos maniobrabilidad y en el otro tienes muchísima más. Pero muchísima más. Y hoy día hay muchísimas empresas, pero muchísimas, desde WordPress, Todoist, Boxnet, etcétera, etcétera, que, por ejemplo, pueden tener fuerza laboral interna, pero ni siquiera tienen oficina. Ya estás metiéndote en otro coste. Es decir, ¿esto significa que no tenemos que tener oficina? No, puedes tenerla. Pero en lugar de tener 500 metros, a lo mejor te vale solo con 100 y parte de la fuerza laboral sea fija, parte puede ir por oficina de vez en cuando, o sea, lo que son puestos móviles, y parte directamente ni aparezcan por allí porque a lo mejor incluso están en otro país. Y trabajan o bien desde casa, desde un coworking, que ese es otro formato, por ejemplo, ¿no? A nivel de oficina, ¿no? Un coworking. Hoy estoy, mañana no estoy. Hoy me lo puedo permitir y lo pago, mañana me voy a la cafetería del barrio o me quedo en casa. Es decir, cualquier cosa, ¿no? Al final es estar abiertos a nuevos modelos de relaciones laborales que puede ser tener, como has dicho, un fijo, pero trabajan desde casa y me ahorro unos costes, o parte freelance. Y bueno, hacer ese mix que para cada tipo de empresa yo creo que puede ser distinto, pero que no hay que descartar en ningún momento que haya una parte variable 100%, sobre todo cuando tengas negocios que tienen picos, ¿no? Que, por ejemplo, en servicios suele pasar que hay muchos picos de trabajo. Muchísimos. Y no puedes estar preparado para atenderlos siempre con fuerza fija. No es fácil cuando tienes variable esos picos, también lo reconozco. ¿Por qué? Porque si el que trabaja externo es bueno, también tendrá su volumen de trabajo, claro. Por lo cual de repente no le puedes llamar, oye, mañana ¿cómo tienes el día? Fatal, ya está, no me puedo dedicar a eso. Mientras que cuando es interno, de antemano tú ya puedes saber cómo está la cosa. Claro. Pero sí es verdad que cuando tienes a varios externos, siempre uno puede ser que no, pero otro sí, o a lo mejor mitad uno, mitad otro, ya entre los dos te hacen un uno entero, ¿no? Es decir, ahí siempre puedes jugar. Y fíjate, otra cosa muy importante que creo que es muy remarcable cuando estamos en época de crisis o vamos a estar, es un poco volviendo al tema antes que hablamos de la ansiedad. Es verdad que sabes cuándo empieza, no sabes cuándo termina una crisis, por lo tanto, mi recomendación sería, prepárate como si fuese a durar toda la vida, pero piensa que esto también se acaba. Claro. Es decir, porque vivir en crisis de verdad pensando que esto es para siempre, eso tiene que ser horrible. Sí. Aunque luego sea para siempre, como desgraciadamente pues me cuentan que ocurre en Argentina, pero
no pasa nada porque ya llega un momento que te has acostumbrado que ya, bueno, no es tan horrible. Es tu realidad. Es tu día a día. Pero vivirlo como algo para siempre es el problema. No es tanto lo que ocurre, sino el cómo tú lo vives. Claro. Entonces, por eso digo, yo siempre ahí recomiendo es prepárate como si fuese a durar para siempre, porque no sabes cuánto puede durar. Y uno de los fallos, por ejemplo, que yo cometí es que yo he vivido ya de las .com, etcétera. Y bueno, esto, a ver, es mundial, pero el mundo tiene que seguir dando vueltas. Claro. Esto no se va a parar. Sí, pero con que tarde un año más de lo que tú estabas preparado, a ti te ha hundido. Jodido. A otros no, pero a ti te ha hundido. Y a lo mejor no es una vida entera, ¿no? Solo son 5 añitos, ya. Pero 5 añitos a ti, si no te has preparado, te pueden hundir. Si tú has calculado para 3 y estos son 5, estás muerto. Incluso si piensas para 6 meses y son 8, esos 2 meses te pueden hundir también. Ahora, vive sabiendo que esto también se acaba. Ahora, vamos a prepararnos para este 2020. Vale, y esto es muy complicado porque cada uno tendrá sus cosas a mejorar. Pero tú que al final hablas con mucha gente y pues ves pues, muchas carencias de profesionales o muchas cosas de mejora, ¿cuál sería el plan de acción estándar, ¿no? Que luego habría que personalizarlo, pero ¿en qué habilidades podemos mejorar por lo general, sobre todo los emprendedores profesionales en el mundo digital? ¿Y cuál sería un buen plan de acción para ponernos ya a movernos y a hacer cosas? Pues fíjate, yo te diría que las habilidades en las que yo pincharía hasta que me echaran para que todos mejoraran, porque da igual lo bueno que seas, siempre vas a tener una capacidad de mejora. Y son habilidades que para mí son habilidades palanca, es decir, cualquier pequeña mejora que tú hagas va a provocar unos resultados súper potentes dentro de tu negocio. Son, lo primero, el liderazgo. Es decir, una empresa con un buen liderazgo, por mal que vayan las cosas, siempre va a ir infinitamente mejor. Y el liderazgo no habla de ti, que esto es donde muchas veces cometemos el error. El liderazgo habla de ellos. Entonces, por supuesto, primero tienes que tener un autoliderazgo tú mismo, porque si no te eres capaz de liderarte a ti mismo, difícilmente vas a liderar a otros, sobre todo porque el liderazgo a otros lo eligen ellos. O sea, el jefe lo eliges tú. Tú eliges ser jefe. Pero el líder lo eligen ellos. Ellos eligen ser liderados. Es muy distinto. Y entonces, eso para mí es lo primero. O sea, Apple no sería Apple si no hubiera tenido el liderazgo que Steve Jobs, para bien o para mal, con sus cosas y no cosas, hubiera tenido. O Bill Gates en la suya, o tantos otros en otras, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la comunicación. Todo, absolutamente todo en nuestra vida es comunicación. Empezando por nosotros mismos, cuando nos contamos esas cosas que nos autocontamos a nosotros mismos, eso es comunicación. Sí. Y a veces la liamos parda con nuestra propia comunicación. Y, por supuesto, la comunicación con el resto. Es básico. Si tú lideras bien, y eso prácticamente va codo con codo unido a te comunicas bien con tu gente, muy mal se tienen que dar las cosas. Si el equipo es decente, claro, si el equipo es muy malo, es claro, decir, a ver, las cosas como son. Pero bueno, si es muy malo, entonces habría que ver quién lo seleccionó. Porque a lo mejor es muy malo para lo que tú quieres, a lo mejor son buenísimos para otra cosa, pero claro, ahí habría que ver otros aspectos. Y la tercera, para mí ya esta es clave, es gestión de equipo. Es decir, por muy buen líder que tú seas, por muy bien que te comuniques, somos humanos. Y como humanos que somos, pues nos gusta a veces ir a tantear, ¿no? A tantear, y cuando digo tantear quiero decir a los extremos. Ahora nos queremos mucho y somos muy amigos y de repente, pues ahora ya no estoy de acuerdo contigo. Por lo que sea, porque me has dicho no sé qué y yo interpreté no sé cuántos, etcétera. Y tú de repente llegas allí esa mañana a la oficina y dices, pero si ayer yo me fui, esto estaba de maravilla, con un ambiente maravilloso, ¿qué ha pasado hoy aquí? Etcétera, ¿no? Entonces, cuando hay época de crisis, al final tienes que tener en cuenta que la crisis no solamente está a nivel mundial, no solamente la tienes tú a nivel empresarial, sino que también en cada casa tiene la suya, ¿no? Y como decía, no recuerdo si fue Platón o Séneca, creo que fue Séneca, pero no estoy seguro, no juzgues a nadie porque cada uno está viviendo su propia guerra. Entonces, es verdad que cada uno tiene su historia. Entonces, ahí volvemos al punto del liderazgo. Como líder, creo que es muy importante que estés atento en escucha activa y pasiva a qué es lo que está ocurriendo en tu entorno, en este caso profesional, para poder facilitar que ese famoso team building, ese famoso agrupamiento, encaje de los engranajes de tu empresa funcione con total fluidez. Tienes que ser tú. Evidentemente, habrá momentos en los que te toque ser amigo, padre, como yo digo, confesor, de todo. Bien. Pero es fundamental. ¿Por qué? Porque el trabajo, y volviendo, si me permites, a Steve Jobs, que salía en su película, Steve Jobs, y creo que también se recogía de la autobiografía, no, de la biografía que hizo Isaac Walton, ¿puede ser? Algo así, Isaac, no me acuerdo el nombre del autor, que él decía que, ¿verdad?, cuando le preguntaban, pero usted a saber, no sabe hacer nada. No, yo soy director de orquesta. Claro. Y un líder en verdad tiene que ser así. Es decir, un líder no puede ser el mejor SEO, el mejor programador, el mejor vendedor, el mejor no. Es decir, podrá saber
mucho a lo mejor de algo, si hay suerte, o un poquito de todo, si no hay tanta suerte. Pero en cualquier caso, lo que sí debe de ser el mejor director de orquesta, no solo para hacer que los demás toquen bien, sino para hacer que los demás deseen tocar bien. Porque es entonces cuando de repente se produce la magia, donde el talento de cada una de esas personas, incluso aquel talento que ni siquiera eran conscientes que tenían, de repente, por el trabajo en grupo, trabajo en equipo, engrasado y haciéndolo fluir por ti, digamos, como líder, hace que eso funcione. Y eso, por supuesto, es maravilloso en época de no crisis, pero en época de crisis no solo es maravilloso, sino es imprescindible. Sí. Porque no nos podemos olvidar de una cosa, y es que de la crisis no nos saca nadie, ni siquiera salimos nosotros, nos sacamos juntos. Me gusta esa frase. Aparte de las 3 habilidades que has dicho, al final son equipos. O sea, es saber gestionar tu equipo lo mejor posible y con todas las dificultades que eso supone. Porque el trabajo con personas siempre nos da lo mejor, pero también se presenta los mayores retos. Decirse se dicen muy pocas palabras. Luego, profundizar en esto es un mundo. Me gusta una parte que has dicho, bueno, me ha gustado todo, ¿no? Pero hay una parte que dices que estoy muy de acuerdo, y es que cada uno lucha sus propias batallas en cada momento. Y es algo que a mí me gusta no olvidarme en ningún momento del día con cualquier persona que me encuentro, ¿no? Porque es muy fácil caer en las críticas a los demás, en un montón de cosas, pero cuando tienes presente que cada uno está viviendo muchas veces batallas que muchas veces ni siquiera se cuentan, te cambia tu perspectiva y ayuda a que gestiones a los demás de otra forma. Yo creo que es muy importante. Y un aspecto importante, y no nos despistemos en esto, no es cotilleo. O sea, quiero decir, yo para entender que otra persona tiene su propia batalla, incluso para poder ayudarle dentro de mi entorno, que en este caso sería profesional, yo no necesito conocer los pormenores, no necesito que intime conmigo y se confiese y me cuente todas sus historias, a lo mejor de su pareja o de su familia o tal. No necesito eso. Pero sí necesito percibir, ni siquiera que me lo diga, pero sí percibir que puede estar pasando algo y desde ese lado hacérselo fácil. Claro. Porque a lo mejor esa persona es súper abierta y está encantada y deseando decírmelo, pues vendré y me lo contará. Claro. Oye, mira, me pasa esto, Fernando, ayúdame tal, no sé qué, o no me ayudes, pero yo te lo cuento y me desahogo. Perfecto. Pero también he conocido otras personas en las que casi no les podías dar ni un abrazo porque, bueno, porque no eran de esa forma de ser y se sentían incomodadas. Perfecto. Entonces respeta su espacio. Claro. Pero tienes que ser consciente, tienes que tener esa escucha activa y pasiva para oír ciertos detalles y otros leerlos entre líneas y poder saber que a esa persona en ese momento necesita su espacio. A lo mejor en otro momento no, pero en ese momento necesita su espacio. Y a lo mejor su espacio puede ser desde flexibilidad horaria, puede ser desde, oye, por cierto, tú no me dijiste que tenías una historia y se lo dejas así caer tal. Oye, si ya estás viendo este tema, ya vete para casa a lo que tengas que hacer y ya mañana tal, o dejarlo caer por allí, a lo mejor ni siquiera de forma directa a esta persona para que no se sienta identificado, sino, oye, se me ha ocurrido que si queréis probar alguno trabajar desde casa esta semana, tal, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Sabiendo que a la mitad te van a mirar con cara de, ¿y este por qué dice esto ahora? Pero va a haber alguien que va a decir, jolín, pues mira, ahora que lo dices... Claro. Y ponerlo fácil, ¿no? Yo siempre digo que cuando tienes que proponerle a alguien blanco o negro, A o B, si puedes, déjale una escapatoria. Claro. Oye, ¿me lo contratas o no me lo contratas? Eso es A o B. Y, hombre, a veces hay personas que no tienen ningún problema en decirte sí o no y se quedan tan a gusto, y otras personas que les da cosa decir no. Entonces, déjale una escapatoria de, bueno, ¿me lo contratas? Sí o no, ahora, o si quieres puedes pensarlo y valorarlo más tarde. Y sabiendo tú que ese valorar más tarde es ni ahora ni nunca. Bien, pero esa persona se va a ir cómoda de aquí. Claro. Si se va cómoda esta conversación, es posible que mañana tengas otra conversación. Si se va incómoda, date por hecho que esta es la última conversación. Ahí está, totalmente de acuerdo. Vamos a acabar porque te hemos exprimido mucho y podríamos exprimirte durante horas, pero tienes otro podcast que... Yo sé que tengo un problema, que a mí me das un micro y aquí no paro. O sea que no, fabuloso. Pero tenemos 2 preguntas que nos ha hecho la audiencia y que las quería transmitirte porque les puedes dar muchas pistas. Por un lado está Juan Carlos Fernández, de Tecnogados, que al final te lo leo tal cual. Oye, quería consejos para preparar las objeciones y cómo atraer y retener talento cuando el incentivo no es económico. Por poner en contexto, Juan Carlos está montando un despacho de abogados especializados en nuevas tecnologías, entonces ya nos ha preguntado alguna vez, oye, ¿cómo hago, no, para unir gente valiosa a mi equipo? Pero claro, que yo no tengo dinero ahora mismo como para pagarles grandes sueldos. A ver, en verdad yo ahí percibo 2 preguntas. A lo mejor me equivoco, pero percibo, por un lado, la de objeciones y la otra de motivar. La de objeciones, claro, a ver, es muy amplia. Quiero decir, si son comerciales, pues depende de lo que vendas. Si son objeciones, o sea, si intento vincularlo con la segunda de motivar a alguien y demás, pues bueno, entiendo que pueden ser objeciones de ya, pero si no me pagas tal, o voy a hacer estas otras cosas que a lo mejor no es lo que yo... Bueno, yo creo que van ahí más o menos unidas. Entiendo que van por ahí. A ver, para mí el planteamiento, fíjate, es el siguiente. Volviendo un poco a lo que acabamos de decir, lo primero que tienes que tener es escucha activa. Y yo siempre parto de una base y es que lo que no sepas, pregunta.
y no tienes que tener miedo a preguntar. Entonces, para mí hay preguntas básicas que me harían, si no fuese, o sea, si nos olvidáramos del dinero, a ti, para trabajar, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te atrae? A lo mejor la palabra motivación vuelve a ser muy genérica, pero ¿qué es lo que te atrae? Te atrae la tecnología, te atrae el estar en proyectos punteros, etcétera. Es decir, porque va a haber gente que da igual lo que le pagues, es que no encajan. Porque a lo mejor le atraen cosas que es que tú, en ese momento de historia de tu empresa, no le puedes ofrecer. Pues a mí te encanta trabajar con proyectos internacionales. Pues fantástico, aquí no los hay. Pues ya está, es decir, da igual lo que me pagues. Es decir, me puedes motivar con el dinero durante 3 meses y al cuarto me voy a ir. Si no tienes el dinero, pues a la segunda semana. Ya está, es decir, es absurdo. En cualquiera de los dos casos es absurdo, ¿no? Entonces, lo primero es preguntar qué es lo que a ti te atrae, ¿no? Porque cualquier cosa que yo pueda decir ahora va a ser una receta genérica, y como receta genérica, per se, ya es prácticamente inservible. Pero intentando dar un modelo que pueda servir no solamente a él, sino a más personas. Fíjate, para mí hay un estudio de necesidades. Estudios de necesidades hay muchos, ¿no? El más conocido, con toda seguridad, es el de Abraham Maslow, la famosa pirámide de necesidades, que es maravillosa, pero por mi lado pienso que tiene a veces difícil aplicación como modelo. O sea, como concepto es maravilloso, pero como aplicación práctica a veces a mí por lo menos me cuesta llevarla al práctico. Y hay un modelo de necesidades que yo se lo escuché en su momento a Anthony Robbins, y que tengo entendido que lo desarrolló junto con Chloe Madan o algo así, ¿no? Una mujer, no me acuerdo, que es socia en algunos aspectos y sobre todo mentora de él, que es las 6 necesidades del ser humano. Las 6 necesidades del ser humano él la plantea en 2 estructuras, una de 4 y otra de 2. Las primeras 4 son internas y las otras 2 son externas. Una de ellas es, lo voy a decir de varias formas para que se pueda entender, porque hay algunos conceptos que en inglés a lo mejor se entienden mejor y en español un poco más difíciles, ¿no? Es la seguridad. Es decir, todos tenemos una necesidad de seguridad. Entonces, pongamos un ejemplo. No sé, Homer Simpson, por ejemplo, pues tiene una necesidad de seguridad enorme de que el partido, de su grupo político, de su cerveza, de su hamburguesa y tal. Indiana Jones, pues la necesidad de seguridad es mínima. Claro. Como saber que puede respirar, casi ya le vale. Y con eso tiene suficiente. Vale, pero los dos tienen una necesidad de seguridad. Vale, después hay una necesidad de inseguridad o incertidumbre, según lo queramos entender. Volvemos a la misma. Incertidumbre. En el caso de Indiana Jones necesita mucha, porque si no está muerto. O sea, tú a Indiana Jones le das una vida totalmente segura y apacible y ese hombre está muerto de tristeza. O sea, si no puede ya con él. Ahora, a Homer Simpson le metas demasiada inseguridad. Bueno, a un joven a lo mejor sí, pero bueno, hay otros ejemplos. Pero a Marge, ¿no? Por ejemplo, no. Exactamente. A Marge, hacerlo todo controladito y todo estructurado y no le sorprendas con cosas que le sacan de su lugar, ¿no? Se entiende. Todos necesitamos tener seguridad en ciertas cosas y en una cierta medida, y todos necesitamos tener esa incertidumbre, esa chispilla, ese picante de la vida, pero cada uno, en función de quién somos y en qué momento de nuestra vida nos pilla, necesitamos más o necesitamos menos. No siempre necesitamos lo mismo. Vale, ya llevamos 2. Siguiente, conexión. Todos necesitamos sentirnos que tenemos conexión con alguien. Es decir, el máximo grado de conexión podemos entenderlo como el amor. Es decir, conexión, pues conexión con los que piensan como yo en política, conexión con mis compañeros de religión, conexión con los que nos gusta, yo qué sé, pues los podcasts, por ejemplo, ¿no? Es decir, porque hablamos de podcasts y no sé qué y tal. Y si te fijas, en la historia de la humanidad, esto no viene de hoy, o sea, esto viene de media vida. Es decir, ¿por qué? Porque los famosos clubs, las famosas revistas, las revistas de golf, todos los que compran revistas de golf, todos los que visten de tal manera, todos los que son punk, son góticos, o son... Es decir, necesitamos saber que no somos únicos, sino que conectamos de muchas formas, espiritual, física, de muchas maneras con otras personas. Y como un punto máximo, digamos, sería el amor, la conexión en amor, ¿no? Bien, otro sería la significancia. Todos necesitamos sentir y saber que somos significativos para alguien. Es decir, por muy solitarios que estemos en el mundo, pero tú imagínate una persona, la típico escena, ¿no?, de una gran urbe en la que nadie se conoce, en la que desgraciadamente uno se ve tirado en el suelo y la gente intenta no pisarle por aquello de tener un gesto de detalle y ni lo ignoran totalmente, etcétera, ¿no? Si una persona en un entorno de ese tipo no se sintiera mínimamente que significa algo para alguien, a nivel de tristeza se sentiría hundido. Totalmente. Luego es verdad que tenemos otros extremos. Esas otras personas que necesitan ser significativas para el mundo entero. Es decir, necesita que todo el mundo les adore, que les tal. Perfecto. O sea, aquí no es una crítica, es simplemente una plasmación, digamos, de la realidad. Claro. Hay personas que necesitan más y otras que necesitan menos, pero todos necesitamos, en una medida o en otra, el sentirnos significativos para alguien. Vale, aquí ya tenemos las 4 que son a nivel interno. Y ahora vamos con las necesidades a nivel externo. Desarrollo personal. Todos tenemos la necesidad, en una medida o en otra, insisto siempre, en una medida o en otra, de sentir que estamos avanzando.
Cuando tú sientes que en ningún área de tu vida estás avanzando durante mucho tiempo, y el mucho tiempo normalmente es personal, es decir, hay mucho tiempo para quién, es una semana, y hay para quién, a mí con 3 años de avanzar voy bien. Bueno, pues cada uno es su medida, ni buena ni mala, es su medida. Pero llega un momento en el que si sientes que sigues sin avanzar, te vienes abajo. Porque todos necesitamos sentir esa evolución. O sea, es como ir contra natura, no puedes ir. O sea, no puedes ir contra corriente en esto. Entonces, cada uno en su justa medida necesita sentir que está desarrollándose como persona. Y en ese sentido también está ayudándose a desarrollar a otros. Parece más interna, pero en verdad es externa porque estamos en sociedad. Y después la última, la sexta, sería contribución. Todos tenemos la necesidad de saber que estamos contribuyendo a algo o a alguien. Una causa o a lo que sea. Exactamente. Al bien de la empresa, al bien de los animales, al bien de los vecinos, lo que sea. Simplemente, y además es súper fácil, porque además es que todo esto da felicidad. Tú vas en un transporte público y ves una persona mayor, te levantas y le cedes el asiento. ¿Esperas que te compensen económicamente por ello? No, nadie lo espera. ¿Te hace sentir mejor? Hombre, no es que a partir de ese día, del todo, de repente, como las películas de Disney, ¿no? Todo sea brillantina, luces de colores y salga una orquesta por allí cantando, no es eso. Pero, bueno, un poquito sí te siente mejor. Ves a una persona despistada en tu ciudad y de repente le con un mapa que no sabe ni cómo colocar el mapa, si va derechas al revés, y le preguntas, oye, ¿dónde quiere ir? ¿Tal sitio? Ah, pues sí, no, mire, va por aquí, no sé qué, tal. Ah, muchísimas gracias, tal. O ayudas a cruzar la calle a una persona mayor, o lo que sea. Te hace sentir mejor. ¿Por qué? ¿Porque eres buena persona? Bueno, puede ser que seas buena persona, o simplemente porque todo ser humano tiene la necesidad de contribución. Aunque la contribución sea un problema para el resto de la humanidad. Y esto es verdad. O sea, quiero decir, en muchas situaciones, tipo Segunda Guerra Mundial, etcétera, hubo gente que contribuyó en cosas que eran absolutas barbaries. Yeah. Bueno, pero en su foro interno, ellos sentían que estaban contribuyendo a un bien mayor. Claro. Aunque, efectivamente, para el 99% del resto del mundo, aquello fuera una barbarie. Pero no es lo que ellos sentían. Claro. No, al final luego ya entramos en lo que son causas buenas, malas con el tiempo. Sí, porque eso es interpretable. Claro, eso es muy difícil, ya... luego las situaciones cambian. Totalmente. Y pues no, pues la gente que iba en coche hace 50 años, pues no se imaginaba que estarían destruyendo el mundo, ni nosotros cuando empezamos. O sea, todo cambia muchísimo. Entonces, claro, tú ahora une estas dos cosas. O sea, une la escucha, porque ya digo, cada uno tiene unas necesidades. Y ahora, incluso, es más, te planteo otra cosa. Antes de decirte eso. Piensa en las 6 necesidades, tú que nos estás escuchando, y piensa si alguien te cubriera, o sea, cuando digo te cubriera, a ver, ecológicamente, no aprovechándose, ni tú aprovechándote de la otra persona ni nada, pero te dijera, oye, una persona te va a dar 4 de esas necesidades, te va a dar el grado de seguridad que tú necesitas, por poner un ejemplo, el grado de conexión que tú necesitas, ni más ni menos, justo el que tú quieres. Te va a dar la significancia, te vas a sentir involucrado y te va a dar esa chispilla, por poner un ejemplo, las 4 primeras internas, ¿no? La chispilla esa para que te sientas que estás vivo. Ni mucha ni poca, ni la de Indiana Jones ni la de Mark Simpson, la que tú necesitas. ¿Cuánto de cerca querrías estar de esa persona? Tú, por ejemplo, ¿tú qué opinas? Tú que estás a ti y aquí te puedo escuchar la respuesta. Sí, estaría guay. Estaría bien, ¿no? Claro. No andarías muy lejos de esa persona, ¿no? No le dirías, a ver si nos vemos un día. No, oye, mañana ¿cómo lo tienes? Sería como un genio de la lámpara, de decir, claro, ven aquí. Exactamente. Y si te diera 5, te diera también la de desarrollo, porque cada vez que estás con ella hablando aprendes algo nuevo. Y si te diera 6... la leche. Te casas. Sí. O sea, lo siento por tu mujer, pero me caso contigo, ¿no? Bien, pues en el trabajo es lo mismo. Claro. Es decir, si una persona, por trabajar contigo, pudiera sentir seguridad en el límite o en el nivel que necesita, ni más ni menos, incertidumbre o inseguridad en el nivel que necesita, ni más ni menos, y en lo que valora esa persona, porque yo puedo valorar la seguridad en la salud, pero no valoro la seguridad en la música. Yo en la música, por ejemplo, pues quiero incertidumbre, quiero que me sorprenda, a ver, cosas nuevas, a ver qué descubro hoy, etcétera, ¿no? ¿Vale? Por eso, primero es la escucha activa. Es decir, necesito conocer cómo es esa persona para a partir de aquí saber qué proporcionarle. O sea, esto es como lo de las dietas, ¿no? Yo es que no como pescado. Bueno, pues es que el pescado es muy bueno, sí, me parece muy bien, pero es que no como pescado. Pues está genial, pero ¿sabes? Esta dieta a mí no me vale. No, pero tú esto te pones 3 días aquí a cocinar y haces una dieta maravillosa, ya, pero es que no tengo ni media hora. O sea, entonces, ¿cómo hacemos la dieta? Es decir, tienes que hacer algo que sea práctico para esa persona. Vale, si tú le das o le cubres la mayor parte de esas necesidades de una forma que esa persona se sienta plenamente a gusto, no se va a querer ir. Yo no. Y el dinero, evidentemente, es necesario, todos comemos, pero ya no es prioritario. Sí.
También hay en esa parte de escucha activa que decías, y también como consejo para Juan Carlos, dice, oye, pues dependiendo del perfil, pues a lo mejor tiene una persona joven que no necesita tanto dinero porque vive todavía con sus padres y lo que necesita pues es esa parte de aprendizaje, esa parte de descubrir cosas nuevas, de formarse y demás. O sea, es buscar qué es lo que necesita cada uno de los perfiles. Claro, y a ver, luego después estamos como en tantas otras cosas, quiero decir, a lo mejor tú necesitas un perfil súper senior, súper tal, y claro, lo que no le puedes pedir es que trabaje gratis. Claro. Es decir, si es ese planteamiento, pues a lo mejor le tienes que ofrecer participaciones a otro lado. Es decir, que, a ver, la motivación está muy bien, pero todo tiene su límite. Estos son negocios, no nos olvidemos. Y tú estás aquí para ganar dinero, él también, él o ella, quiero decir, por supuesto también. Entonces, a ver, yo te puedo dar claves para dar valor añadido que no es económico, claro, pero estos siguen siendo negocios. Claro. Entonces, a ver, si ahí tiene que haber para todos. Puede ser una promesa a futuro, de hecho es muy típico de startups, sí, de oye, mira, ahora mismo estamos pelados y llegamos donde llegamos, ahora si esto sale a bolsa, esto tal, eso vamos, eso es un caso, son cantos de sirena. Claro. Es decir, algunas salen a bolsa y se hacen multimillonarios, pero ¿cuántas no salen a bolsa? La mayoría. Bueno, pero al final hay perfiles que les encajan porque dice, oye, claro, pues mira, yo quiero arriesgarme. Puedo apostar. Claro, apuesto, y si me sale bien gano mucho más, y si no, bueno, pues he perdido un año o he perdido lo que sea. Como ocurre en la bolsa, no claro, puede ser renta variable, o sea, perdón, renta fija o renta variable para todo el mundo, ¿no? Pues hay quien tiene que ir a la renta fija y quien tiene que ir a renta variable, es decir, porque no todo el mundo no tiene la capacidad de asumir unos niveles de riesgo, igual que hay quien tiene inversión a largo plazo y quien tiene day trading. El day trading, por ejemplo, que es ese nivel de riesgo de no sé qué va a pasar mañana, no el mes que viene, no, mañana, no sé si soy millonario o me he arruinado por completo. Bueno, pues hay que tener un perfil muy definido para poder soportar eso. Aquí evidentemente tienes que buscarlo y en cualquier caso volvemos al punto inicial, escucha activa. ¿Qué es lo que esa persona quiere? No es tanto lo que yo te puedo ofrecer, es qué es lo que tú quieres y ahora, una vez que tú y yo ya sé qué es lo que tú valoras, a ver de todo eso, qué es lo que yo te puedo ofrecer. Y si enganchamos un punto intermedio, y va a haber gente con la que sin esfuerzo se engancha a todo y todo va maravilloso, al menos en el corto plazo, pero en el largo ya se verá, y hay gente con la que es que no va a haber forma. ¿Por qué? Porque a lo mejor pues lo valoran desde otro lado. Y a mí me cuentes milongas de seguridad ni de tal, a mí me pones tanto ahí en la mesa o no hablamos. Claro. Bueno, pues ya está. No perdemos tiempo ni tú ni yo. Ya está, mira, fuera, es lógico. Ya para terminar, pregunta Alfonso Rodríguez de Gastronomía y Fitness, que además es una pregunta abierta que yo creo que para cerrar bien porque nos deja de todo. Y concreto, intento concretar. Que nos dice, como una pregunta, ¿formación hasta el infinito y más allá? Y más allá. A ver, hace 100 años posiblemente lo que pudieras aprender en una tarde te valiera para varios años. Hoy día lo que puedas aprender en una hora yo creo que en menos de un mes se te ha quedado obsoleto. Claro. Posiblemente. Y casi, me atrevería a decir, de casi cualquier área. Casi. Si encima estás en áreas, como por ejemplo en este caso hablas del fitness o de la nutrición, donde especialmente la nutrición, están habiendo descubrimientos cada 2x3, avances, temas de genética, es decir, 1000 cosas, yo creo que es impepinable, si quieres seguir siendo competitivo, el estar en aprendizaje. ¿Qué ocurre? Que efectivamente la capacidad de aprendizaje que tienes con 20 años o la que puedes tener con 60 es distinto, ya no solo por la cuestión neuronal, que evidentemente es muy distinta, sino también, por supuesto, y cuidado, digo distinta, que no digo que no, con 60 y con 70 se puede seguir aprendiendo y está demostrado científicamente. O sea, las neuronas, si tú las trabajas, aquello sigue funcionando a su manera, pero sigue funcionando. El cerebro es plástico y ya Punset en muchos otros programas lo dijo, o sea que no vengo yo a descubrir nada nuevo. Ahora bien, las circunstancias personales son distintas. En 20 años, con 20 años puedes tener todo el tiempo del mundo y a lo mejor muy disperso, y a lo mejor con 60 tienes más foco, pero no tienes tanto tiempo. ¿Por qué? Porque tienes familia, tienes otras obligaciones. En cualquier caso, en la medida que puedas, siempre. ¿Qué ocurre? Que hay una gran ventaja que tenemos ahora y que no tenemos cuando teníamos 20 años, salvo los que tenían 21, que eso sí, los que tienen ahora 21, que esos el año pasado ya lo tenían. Y es que tenemos 1000 formas de poder seguir aprendiendo. Es decir, ya no todo se hace con máster ni con libros. Tienes los podcasts, tienes audiolibros, tienes 1000 formas de poder ir a aprender, algunas gratis y otras muy económicas. Por lo tanto, para mí es como tan necesario como el respirar. En el mundo empresarial posiblemente sea la gasolina que cualquier, o el fuel, o como lo queramos llamar, la energía que cualquier empresa necesita, el constante aprendizaje. Y es más, como estamos hablando de un podcast de empresa, y yo especialmente me dirijo sobre todo en el mío y en mi día a día a empresarios, yo diría correr fuerte, correr lejos de todas aquellas personas, trabajadores, colaboradores. Bueno, los clientes me preocupan un poco menos, porque eso, a fin de cuentas, siempre se lo puedes ofrecer tú luego después a un módico precio, ¿no? Pero correr de todos aquellos que consideren que ya saben todo lo que necesitaban saber. Yo recuerdo en una ocasión, pequeña anécdota, y no te lo largo más,
de una persona que yo tuve, pero duró muy poco, 2 meses, trabajando en mi empresa, que con 32 años había una serie de carencias muy importantes de ofimática, o sea, no estamos hablando de nada especial, que tenía, y entonces le propuse media jornada, pasar de jornada completa a media jornada, y la otra media jornada formarse un tiempo, 2 meses, 3 meses, lo que fuera, para luego ya poder volver a reincorporarse con jornada completa. Y la frase que me dijo con 32 años fue: Fernando, es que tú no te creas que una ya no está para aprender cosas. Yo en ese momento tenía 36 años, a 10 menos que ahora, y yo en ese momento seguía formándote en todo el tema de desarrollo personal, pero digo formándome no en España. Yo estaba con viajes a Roma, viajes a Londres, viajes a Estados Unidos, es decir, donde había un formador del que yo podía aprender algo, aprendía. Y uno de las principales, por no decir casi la única motivación que yo he tenido para mejorar mi nivel de inglés, que no es que sea muy allá, pero bueno, lo voy peleando, lo voy mejorando, fue precisamente el poder escuchar y entender de primera mano, ya no solo en libros, sino en formaciones, en directo, a esas personas. Y aunque siempre procuro coger la traducción al castellano, y te lo digo de verdad, y es así, procuro tener un auricular puesto y el otro quitado. Es decir, todo lo que pueda escuchar en el original, por muy buenos que sean los traductores... Copiar los matices... Y porque es traducción en simultánea. Quiere decir, que es que llega un momento que el pobre traductor no es digamos, omnipresente y todopoderoso, o sea, llega a sus límites. Y luego, aparte, por ejemplo, te pongo el caso de Anthony Robbins, los traductores que los lleva de toda la vida, hablé con ellos, majísimos. Pero es que su voz transmite cosas que un traductor no puede imitar la voz. No es un cómico, no es un traductor, o sea, es un traductor. Las inflexiones, las pausas, el traductor va a una velocidad, y sobre todo en el caso de Robbins, que habla a toda velocidad, el traductor, el pobrecillo, bastante tiene con respirar. Que no sé cómo lo hacen, eso es otra cosa, no sé cómo tendrán escamas o algo, no lo sé. Pero hay muchísimos matices que es que no puedes coger de otra manera. Entonces, el aprendizaje es clave, y es más, ya digo, huye de todo lo que no aprenda y haz todo lo que necesites para aprender, como si es aprender idiomas. A seguir aprendiendo siempre. Y en esta línea recordamos al que le haya gustado todo esto que hemos hablado, de oye, yo quiero seguir aprendiendo sobre todo habilidades para gestionar mejor mis equipos, para gestionar mejor mi empresa, ¿dónde te puedes seguir? Pues lo más fácil lo tienes en desdelatrinchera.com. Ahí, digamos, es la nave central, la nave de Oriza, donde tiene todo. Tiene las redes sociales, tiene el podcast Código Emprendedor, que, bueno, si estás escuchando esto desde un podcatcher, pues ya sabes, una aplicación de podcast. Lo buscas, Código Emprendedor, que sale directo. No tiene pérdida. De hecho, pones código espacio y ya seguramente es una de las pocas opciones que hay, por suerte, de momento, ¿no? en esa terminología. Y sobre todo luego ya digo, ahí tienes pues de todo, redes sociales y demás. Y, por supuesto, si a alguien le ha gustado y quiere seguir escuchando, que lo escuche. Si quiere preguntarme cualquier cosa, por supuesto, estoy súper abierto. Desdelatrinchera.com hay un formulario, que me consulten cualquier cuestión. Y también quisiera decir que si a alguien no le ha gustado algo, yo encantado de saberlo, porque es que es la única forma de poder seguir aprendiendo. Porque, sinceramente, yo sé que tú piensas igual, porque hemos hablado en otras ocasiones, hemos coincidido, y es que yo hoy sé lo que sé y creo lo que creo. Pero tal vez mañana puedas ser tú el que me hagas cambiar de opinión o incluso aprender mucho Totalmente. más. Por lo cual, encantadísimo de conocer cualquier otra opinión. Fernando, nos has puesto las pilas para prepararnos este 2020, como esto lo publicaremos eso justo primera semanita. Pues nada, después de esto, toda la audiencia a ponerse las pilas. Muchísimas gracias a Fernando por ponérnoslo tan fácil y bueno, ayudarnos a ver hacia dónde tenemos que tirar. Un placer, y ya que estamos en primeros de año, solo desearos lo que siempre digo, disfrutar, a no ser que tengáis otros planes. Muy buena. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Quizás la característica más importante que poseen nuestras mentes es la capacidad de hacer frente al dolor. El pensamiento clásico nos enseña las 4 puertas de la mente, a través de las cuales todos se mueven según sus necesidades. Primero es la puerta del sueño. Dormir nos ofrece un retiro del mundo y todo su dolor. El sueño marca el paso del tiempo y nos aleja de las cosas que nos han hecho daño. Cuando una persona está herida, a menudo caerá inconsciente. Del mismo modo, alguien que escucha noticias traumáticas a menudo se desmaya o desvanece. Esta es la forma en la que la mente se protege del dolor al cruzar la primera puerta. La segunda es la puerta del olvido. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar o demasiado profundas para sanar rápidamente. Además, muchos recuerdos son simplemente dolorosos y no hay una cura que hacer. El dicho, el tiempo cura todas las heridas, es falso. El tiempo cura la mayoría de las heridas. El resto está escondido detrás de esta puerta. Tercero es la puerta de la locura.
Hay momentos en que la mente recibe un golpe tal que se esconde en la locura. Si bien esto puede no parecer beneficioso, lo es. Hay momentos en que la realidad no es más que dolor y para escapar de ese dolor, la mente debe abandonar la realidad. Así habla Patrick Rothfuss en El nombre del viento acerca del dolor y la gestión de nuestras emociones. Si bien es una novela de fantasía, este pasaje es capaz de explicar muy bien cómo funcionamos los humanos frente a emociones que nos producen muchísimo dolor. Muchísimas gracias a Fernando Álvarez por acompañarnos en este episodio, compartirnos sus aprendizajes y vivencias y ofrecernos un plan de mejora para este 2020. Ha sido un auténtico lujo tenerle por En Digital. Y muchísimas gracias también a ti por acompañarme hasta el final de este programa. Recuerda que tienes las notas completas del podcast con enlaces e información adicional y también la suscripción a nuestra super newsletter en nuestra página web en.digital. Y que te estaré muy agradecido si compartes este episodio en tus redes sociales o se lo envías a un amigo. Y acabo ya el episodio, deseándote una muy feliz semana y termino con otra frase de Patrick Rothfuss, en este caso sacada de El temor del hombre sabio, el segundo libro de su conocidísima e inacabada trilogía, y que dice así: son las preguntas que no podemos responder las que más nos enseñan a pensar. Si le das una respuesta a un hombre, todo lo que gana es un pequeño hecho, pero hazle una pregunta y buscará sus propias respuestas.